Bienvenidos a todos, viajeros del Inmaterim, vuestro podcast de audiorelatos de ciencia ficción oscura, de un universo de horror en el que solo hay guerra. De la mano del Corintio, desde la Torre Sombría, último refugio de la humanidad, frente al asedio de los corruptos dioses del caos, de las blasfemias de herejes, traidores y xenos, recorreremos historias de leyendas. Veremos arder la última iglesia de Terra. Seremos testigos del día en que Horus mató al emperador. Acompañaremos a los fantasmas de Gaunt por los mundos de Sabbath. Esto y mucho más, aquí. Siempre vigilantes, siempre en las sombras. ¡Victoria o muerte! La letanía final del sacrificio, recitada por los miembros de los Corps de la Muerte de Krieg al entrar en batalla, dice: en la vida, guerra; en la muerte, paz; en la vida, vergüenza; en la muerte, expiación. El Corps de la Muerte de Krieg es el nombre dado a todos los regimientos del Astra Militarum que se originarán en el devastado y posatómico mundo de Krieg en el Segmentum Tempestus. Se despliegan con mayor frecuencia en las zonas de guerra del Segmentum Tempestus y Segmentum Solar, y son particularmente hábiles en guerras de trincheras de desgaste, asedios y asaltos a posiciones estáticas fuertemente fortificadas y guerras en entornos extremos conocidos por sus peligros biológicos, químicos y radiactivos. Krieg fue el lugar de una rebelión contra el imperio de la humanidad hace más de 1500 años estándar en el 40º milenio, y fue bombardeada con armas nucleares, seguida de 500 años terrestres de guerra demoledora entre leales y traidores para purgar a los rebeldes heréticos. Después de todos estos años de destrucción nuclear y amarga guerra de trincheras, Krieg quedó reducida a la cáscara radiactiva y quemada de un mundo compuesto de polvo y barro, cuyos habitantes se vieron obligados a retirarse a ciudades colmenas subterráneas para sobrevivir al tóxico entorno planetario. El Corps de la Muerte de Krieg es un regimiento del Astra Militarum especialista en asedios, y los regimientos formados en Krieg buscan arrepentirse de la antigua traición de su pueblo contra el emperador, mostrando un inquietante desprecio por sus propias vidas en combate. Las tropas de Corps de la Muerte sobresalen en las guerras de desgaste y en el combate defensivo en particular. Sombríos, fatalistas y severos, que se adentran desinteresadamente en algunas de las zonas de guerra más duras y aborrecibles, saturadas de radiación u otras toxinas, o asedios que duran décadas con tasas de víctimas altísimas. Los hombres y mujeres de Krieg son una raza aparte. Casi todos los guardias imperiales de Krieg, excepto las tripulaciones de los vehículos, usan unidades de respirador distintivas y muy avanzadas que filtran las partículas tóxicas y radiactivas. Son una reliquia del legado envenenado de su mundo y un recordatorio del eterno servicio de Krieg a las necesidades del Imperio. En el 433 del milenio 40, el otrora leal mundo imperial de Krieg declaró su independencia y renunció a la gloria del dios emperador. En ese momento el mundo cambió para siempre. El coronel Jurten, comandante del 83º regimiento de Krieg del Astra Militarum, reunió a todos aquellos que todavía eran leales al imperio y contraatacó a la rebelión, eligiendo desatar el horror del bombardeo atómico sobre aquellos que habían abandonado al emperador. Después de 500 años estándar de fuego atómico, guerra de trincheras en todo el continente y atronadores bombardeos de artillería, el intento de secesión de Krieg se detuvo, pero a un gran costo. Krieg se había convertido en un páramo irradiado y devastado, apenas inhabitable para los humanos. La población restante se vio obligada a vivir en búnkeres y túneles subterráneos que se habían extendido por todo el planeta durante la guerra, y descubrió que no podían caminar sobre la superficie sin equipo de protección. Buscando expiar la traición que había cometido el gobierno de su mundo, y sin otros recursos que ofrecer en el diezmo imperial, la gente de Krieg se dispuso a proporcionar lo único que les quedaba: mano de obra. Endurecidos por generaciones de guerra en un páramo atómico, el pueblo Krieg ya estaba bien preparado para ser enviado a la galaxia como guardia imperial.
Entrenados entre las ruinas irradiadas de ciudades muertas hace mucho tiempo, equipados para los ambientes más hostiles y educados con sermones de abnegación y penitencia, los regimientos de Krieg comúnmente han sido desplegados, a menudo a petición propia, en algunos de los lugares más mortíferos. En zonas de guerra, desde los desechos de cenizas tóxicas que rodean muchas ciudades colmena, hasta brutales guerras de desgaste y asedios que duran años. Los Krieg se han ganado una reputación por su actitud sombría y su naturaleza intransigente. Desdeñosos ante la retirada o la rendición, y luchando sin miedo a la muerte, los soldados de Krieg parecen no tener en cuenta sus propias vidas. De hecho, la actitud predominante entre los Krieg es que son poco más que armas vivientes para la voluntad del emperador, sin rostro e infinitamente reemplazables. Tras sus máscaras con respirador anónimas, consideran el sacrificio como el más alto de los ideales. A raíz de la historia de Krieg, sus tropas están consumidas por una ferviente necesidad cultural de encontrar expiación, y su culto al sacrificio ha sido modelado por un desprecio aún mayor por las vidas de los soldados individuales que el propugnado por la mayoría de los demás militarum regimientos. Criados en instalaciones subterráneas diseñadas únicamente para la guerra, los regimientos del Krieg llevan el duro entrenamiento al extremo, y su actitud insensible los hace ideales para el asedio y la guerra de trincheras. En la batalla, la pura resistencia e infatigabilidad de la inagotable soldadesca de los Corps de la Muerte aplasta a sus enemigos, mientras que sus comandantes simplemente envían a la siguiente oleada que ya dispara. Pocos otros regimientos se sienten completamente cómodos junto a la Krieg, lo que a menudo genera problemas de moral. Los comisarios asignados a los regimientos de Krieg no están obligados a mantener el orden y el celo, como suele ser el caso, sino más bien a facilitar la interacción entre los regimientos de Krieg y los que no son de Krieg, y, de hecho, trabajar para frenar las tendencias de autosacrificio de sus cargos. Dada la agotada población de Krieg, es sorprendente que se puedan producir tantos guardias, incluso con los esfuerzos restantes del mundo entero dedicados a ese único fin. Rumores viciosos continúan circulando por los regimientos del mundo sobre métodos antinaturales utilizados para aumentar las tasas de natalidad y reclutamiento, produciendo niños artificialmente para garantizar que siempre haya soldados que den sus vidas en las guerras del emperador. Hasta la fecha, ninguna investigación del Adeptus Mechanicus ha presentado evidencia de esto, pero las especulaciones continúan. También se cree que la edad promedio de un soldado de infantería de Krieg es considerablemente menor que en otros mundos. Algunos funcionarios incluso insinúan que la mayor parte de estas tropas ocultan sus rasgos juveniles detrás de sus máscaras con respirador y que sus soldados ni siquiera han alcanzado la madurez física. La rebelión de Krieg y el inicio del conflicto. Krieg era un mundo industrial clave dentro del Segmentum Tempestus. Había sido durante mucho tiempo un bastión de lealtad y prosperidad para el Imperio del Hombre. Situado en una posición estratégica, su riqueza en recursos y su capacidad industrial lo convirtieron en un pilar fundamental para la maquinaria de guerra imperial. Sin embargo, para los líderes planetarios, esta prosperidad tenía un costo cada vez mayor: los crecientes diezmos que el Imperio exigía para alimentar sus interminables guerras. Estos diezmos incluían tanto recursos materiales como humanos, en un flujo constante hacia los frentes de batalla de la galaxia. Con el tiempo, las tensiones entre las élites de Krieg y el Imperio aumentaron. En el año 433 del milenio 40, las tensiones estallaron. Los burócratas y líderes planetarios de Krieg, sintiéndose agobiados por las demandas imperiales, decidieron de forma unilateral que su mundo debía emanciparse. Bajo el pretexto de que el Imperio exigía demasiado, proclamaron que Krieg ya no sería parte de este. Las riquezas del planeta, argumentaron, eran suyas por derecho. Ya no necesitaban del Imperio para prosperar, y, si se libraban de sus cargas, podrían asegurar una era de mayor gloria y autonomía. El Consejo de Gobernadores, encabezado por ambiciosos burócratas, tomó la decisión definitiva. Krieg se declararía independiente. Esta declaración no solo significaba una ruptura política y económica, sino también una traición ideológica. Desprenderse del Imperio del Hombre implicaba también una herejía contra el emperador, quien, para los leales, es una figura divina. El Consejo argumentaba que el Imperio había sobrepasado sus límites con exigencias insostenibles.
Se trataba de una guerra encubierta, una lucha por la supervivencia económica y política que a sus ojos justificaba su separación. Sin embargo, no todos en Krieg compartían esta visión. El ejército imperial en el planeta, compuesto en su mayoría por soldados leales, se oponía a la decisión. Entre ellos, el más destacado fue el coronel Jurten, un veterano de muchas campañas y un hombre cuya lealtad al emperador era incuestionable. Para Jurten, el simple pensamiento de separarse del imperio era una abominación. Bajo su mando, el ejército de Krieg había combatido por el emperador y el imperio, y su deber era continuar haciéndolo, sin importar las decisiones de los gobernantes traidores. Jurten, a diferencia de los líderes burócratas, no estaba motivado por la ambición o la codicia. Era un hombre de principios, alguien que veía la traición a la fe imperial el mayor de los crímenes. Su férrea devoción al imperio lo impulsó a actuar. Decidido a restaurar el orden y la lealtad en su mundo, reunió a aquellos que compartían su visión y con una resolución inquebrantable preparó sus fuerzas para luchar contra los traidores. Su decisión fue clara. Krieg debía ser restaurado su lealtad imperial o no sería para nadie. Fue en ese momento que pronunció su frase más famosa, una declaración que definiría su legado. Si no es del imperio, el imperio lo borrará. Jurten, con una determinación férrea, no dudó en tomar medidas drásticas. Sabiendo que la guerra era inevitable, se retiró a una de las colmenas más grandes del planeta, Ferrogrand, un centro industrial clave en Krieg. Desde allí comenzó a organizar una resistencia que rápidamente se transformó en una guerra civil a gran escala. Ferrogrand, una colmena masiva con millones de habitantes y una de las fortalezas más importantes de Krieg, se convirtió en el epicentro de la lucha. Mientras tanto, los burócratas rebeldes, confiados en su control del planeta, subestimaron la resolución de Jurten y sus seguidores. Para ellos, la resistencia de Jurten no era más que una molestia temporal, algo que aplastarían con su superioridad militar y política. Tenían los recursos, las tropas y las fábricas, o eso creían. Lo que no comprendían era el carácter inquebrantable del coronel Jurten y de aquellos que lo seguían. Para estos soldados, la lealtad al imperio y al emperador era más importante que la vida misma. No lucharían solo por ellos, sino por la honra de todo Krieg y por el imperio del hombre. La guerra estalló en las calles de las colmenas, en los túneles subterráneos, en los vastos desiertos industriales que rodeaban las ciudades. Lo que comenzó como un conflicto entre facciones rápidamente degeneró en un enfrentamiento despiadado y sin cuartel. Jurten lideró sus tropas con mano de hierro, asumiendo el control total de Ferrogrand y otras fortalezas estratégicas. Desde allí, organizó incursiones y ataques quirúrgicos contra los traidores. Bajo su mando, los leales demostraron una disposición casi suicida al sacrificio, todo en nombre del emperador. Un ejemplo de la brutalidad de la guerra se refleja en uno de los momentos más oscuros, la ejecución de Marel, una líder traidora que intentaba escapar de Ferrogrand a través de las alcantarillas. En una escena que captura la brutalidad del conflicto, Marel fue alcanzada por un disparo mientras huía, solo para ser dejada morir mientras la vida se le escapaba lentamente. Marel se encontraba en las alcantarillas cuando escuchó pasos detrás de ella. Tenía que seguir corriendo, se dijo. No oyó el disparo que la mató. Cayó al suelo sin comprender, sintiendo el dolor ardiente en su espalda. A medida que la oscuridad la envolvía, una voz mecánica resonó. No malgastes munición en esta, que se desangre. Los enfrentamientos eran crueles y despiadados, con ambos bandos dispuestos a todo por el control del planeta. La guerra no era solo militar, sino también psicológica. La propaganda de los rebeldes trataba de socavar la lealtad de los ciudadanos a Jurten, mientras que los leales glorificaban el sacrificio por el emperador, forjando una mentalidad de resistencia total. Jurten no solo luchaba contra las fuerzas rebeldes, también estaba creando un nuevo tipo de soldado. Bajo su mando, los guerreros de Krieg se transformaron en figuras estoicas, implacables, sin miedo a la muerte. Para ellos, el mayor honor era sacrificarse por el emperador, y esta mentalidad comenzó a propagarse entre los soldados leales, definiendo la futura identidad del Corps de la Muerte de Krieg. La guerra civil y el surgimiento del Corps de la Muerte. La guerra civil en Krieg no fue una guerra rápida ni limpia.
Lo que comenzó como una serie de enfrentamientos aislados entre las fuerzas leales al Imperio, dirigidas por el coronel Jurten, y los rebeldes que buscaban la independencia, pronto se transformó en un conflicto total que devastó el planeta. Las batallas se libraban tanto en las colmenas, gigantescas ciudades subterráneas donde vivían millones de personas, como en la superficie, en los cereales industriales y desiertos radiactivos que dominaban el paisaje de Krieg. El planeta, que alguna vez había sido un centro industrial y agrícola próspero, comenzó a desmoronarse. Las infraestructuras que alimentaban su maquinaria se convirtieron en objetivos estratégicos. Los suministros de energía fueron cortados, las fábricas dejaron de producir y las colmenas comenzaron a colapsar bajo la presión de la guerra. En su desesperación, ambas facciones recurrieron a tácticas cada vez más despiadadas, lo que convirtió a Krieg en un infierno donde la esperanza de paz o reconciliación ya no existía. El coronel Jurten, desde su fortaleza en Ferrogrand, continuaba librando una guerra de desgaste contra los rebeldes. Lo que los burócratas traidores no habían comprendido al inicio del conflicto era que su superioridad en número y recursos no les aseguraba la victoria. Los soldados de Jurten, aunque menos numerosos, eran fanáticamente leales y estaban dispuestos a morir por el Imperio. Bajo la dirección de Jurten, los leales desarrollaron una disciplina férrea impuesta por el propio coronel, quien veía en el sacrificio la única forma de asegurar la redención de su planeta. En medio de este caos, surge uno de los momentos más cruciales para la transformación de Krieg: la doctrina del sacrificio total. Los soldados bajo el mando de Jurten comenzaron a internalizar una nueva forma de vida, una mentalidad en la que la muerte por el Imperio era el destino más honorable. La guerra no era vista como una tarea que cumplir, sino como una ofrenda al emperador, un sacrificio necesario para limpiar el pecado de la traición. Esta doctrina sería el pilar fundamental de lo que más tarde sería el Corps de la Muerte de Krieg. El nacimiento del Corps de la Muerte. El Corps de la Muerte no surgió de manera repentina, sino que fue el resultado de años de guerra brutal y de la influencia ideológica de Jurten sobre sus tropas. En las trincheras, túneles y edificios derruidos, los soldados leales a Jurten comenzaron a transformar su forma de combatir. Ya no se trataba solo de una guerra por la supervivencia de su mundo, sino de una guerra por el honor del emperador. Los soldados de Krieg no le temían a la muerte, y eso los convertía en una fuerza aterradora para sus enemigos. La doctrina del sacrificio total se reforzó con cada batalla. Jurten impuso una disciplina rígida y una expectativa inquebrantable de lealtad. A ojos del coronel, la única redención posible para Krieg pasaba por la total destrucción de los traidores sin importar el costo. Sus soldados adoptaron esta visión con fanatismo. Ningún sacrificio era demasiado grande si con ello se restauraba la fe de su mundo en el emperador. Durante esta etapa del conflicto, uno de los eventos más trágicos fue la muerte de Sabela, la hija de Jurten. Sabela era una guerrera excepcional, entrenada en las tácticas de la Guardia Imperial y fiel a los ideales de su padre. Sin embargo, en una operación clave, Sabela se encontró atrapada en territorio enemigo con pocas posibilidades de escapar. En un acto de valentía y determinación, logró eliminar al líder rebelde que comandaba las fuerzas traidoras en esa zona, pero antes de ser capturada, decidió acabar con su propia vida. Este suceso dejó una marca profunda en el coronel Jurten. Aunque su hija había cumplido con su deber, el coronel quedó sumido en la duda, preguntándose si Sabela había muerto como una verdadera hija del Krieg, o si su acto final había sido un acto de debilidad. Esto no solo afectó emocionalmente a Jurten, sino que también endureció aún más su visión de la guerra. Para él, la victoria no podía ser parcial. La traición solo podía ser redimida con la completa aniquilación de los rebeldes, y la lealtad al emperador debía ser absoluta, incluso a costa de la propia vida. La guerra total, traiciones, emboscadas y sabotajes. La guerra continuaba su curso cada vez más brutal. Las fuerzas de Jurten, superadas en número, recurrieron a tácticas de guerrilla, emboscadas y sabotajes, desgastando a los rebeldes poco a poco. Las colmenas, esos vastos ecosistemas subterráneos, se convirtieron en campos de batalla oscuros y claustrofóbicos.
La guerra no solo se libraba con armas, sino con la mente. La paranoia se apoderó de ambos bandos. Los traidores temían a los leales escondidos en sus filas, y los leales no confiaban ni siquiera en aquellos que luchaban a su lado por miedo a las traiciones. Uno de los aspectos más destacables de la guerra fue la participación del tecnosacerdote Krill Grell, quien, obsesionado con los conocimientos y tecnologías del pasado, comenzó a excavar en las profundidades de las colmenas en busca de artefactos antiguos. Para Grell, el descubrimiento de esas reliquias podía darle a los leales una ventaja decisiva en la guerra. Sin embargo, esta obsesión con el pasado generó tensiones dentro del ejército de Jurten, especialmente con su segundo al mando, Jonas, quien veía con desconfianza las acciones del tecnosacerdote. A pesar de las tensiones internas, la resistencia de Jurten continuaba logrando éxitos militares. En una operación particularmente audaz, las fuerzas leales lograron sabotear y destruir un tanque de Molaisser, uno de los vehículos de guerra más poderosos de los rebeldes. Sin embargo, estas victorias menores no lograban inclinar la balanza de manera definitiva. El ejército de los traidores seguía siendo mucho más numeroso y, aunque debilitado, seguía controlando vastas porciones del planeta. Durante una de estas operaciones, Jurten sufrió una herida grave. En medio de un ataque, su cadera quedó destrozada por un impacto, lo que obligó a someterse a una cirugía de emergencia. A pesar de sus heridas, el coronel continuó liderando a sus tropas desde su lecho de enfermo, decidido a no abandonar la lucha. Su condición física se deterioraba, pero su espíritu permanecía firme. La guerra era su vida, y no se detendría hasta que el planeta fuera purgado de toda traición. El lado oscuro de la guerra: purgas y ejecuciones. A medida que la guerra civil se prolongaba, las purgas se volvieron cada vez más comunes, tanto entre los leales como entre los traidores. Ningún bando podía confiar completamente en sus propios soldados. Cada rincón de Krieg, las traiciones y las ejecuciones sumarias se convirtieron en parte del día a día. Aquellos que caían en desgracia, fueran soldados o líderes políticos, no hallaban piedad alguna. La guerra no dejaba lugar para la compasión. Uno de los episodios más inquietantes de esta fase de la guerra fue la purga de Goraz, una pequeña colmena al sur de Ferrogrand que había sido bastión de los leales, pero que cayó bajo la influencia de un comandante rebelde. La colmena, esencial para el control de los suministros de armamento, fue infiltrada por espías rebeldes que lograron convencer a un destacamento de la Guardia de que los traidores en realidad eran los leales. El caos resultante fue devastador. Tropas leales fueron ejecutadas en masa por sus propios compañeros, convencidos de que estaban eliminando a traidores. Al descubrir lo sucedido, Jurten ordenó una purga completa de la colmena. No podía permitirse la deslealtad entre sus filas. Los pocos supervivientes de Goraz que se mantuvieron fieles fueron evacuados, mientras que el resto fue ejecutado sin juicio ni piedad. Este evento marcó un punto de no retorno en la guerra, demostrando que Jurten no dudaría en erradicar cualquier amenaza, incluso si venía de sus propios soldados. Este acto de extrema dureza consolidó la naturaleza implacable de los leales de Krieg y reforzó el espíritu del Corps de la Muerte. La guerra ya no era simplemente un conflicto por el control de un planeta, sino un conflicto por la pureza de la fe en el emperador, y aquellos que dudaran serían erradicados junto con los traidores. El legado de Jurten y el fin de la guerra. A medida que la guerra civil en Krieg se alargaba, el planeta quedó completamente devastado. Lo que alguna vez fue un mundo próspero e industrial quedó reducido a un infierno de destrucción, donde las colmenas más importantes estaban en ruinas y los recursos vitales se agotaban rápidamente. La guerra de desgaste había erosionado tanto a las fuerzas leales al imperio como las tropas rebeldes, que se mantenían en una purga interminable por el control del planeta. Sin embargo, tanto para el coronel Jurten como para los líderes rebeldes, el final del conflicto parecía cada vez más inminente. El desgaste físico de Jurten era evidente. A pesar de su determinación inquebrantable, las heridas sufridas durante el conflicto, así como su avanzada edad, comenzaron a cobrarle un precio. Su cuerpo estaba roto, pero su espíritu seguía siendo fuerte. Sabía que, si quería asegurar la victoria final, debía tomar una decisión extrema. Consciente de que sus tropas no podían resistir indefinidamente contra la superioridad numérica de los traidores,
Jurten comenzó a elaborar un plan que cambiaría para siempre el destino de Krieg. El plan final, la guerra nuclear. Jurten sabía que la guerra no podía ganarse por medios convencionales. Los traidores eran muchos y seguían controlando vastas porciones del planeta, incluso si sus fuerzas estaban debilitadas. La única manera de salvar a Krieg de los rebeldes era destruir todo lo que pudiera caer en manos del enemigo. Para ello, Jurten recurriría a una de las armas más destructivas jamás concebidas, el arsenal nuclear del planeta. Krieg, como mundo industrial, había acumulado enormes reservas de armas nucleares durante milenios, diseñadas para la defensa del Segmentum Tempestus. El uso de estas armas no era algo que el coronel tomara a la ligera. Sabía que al desatar este poder, no solo destruiría a los traidores, sino que también condenaría a Krieg a siglos de miseria. Sin embargo, también comprendía que, sin esta medida drástica, los traidores podrían algún día volver a levantarse. Si Krieg no podía ser leal al Imperio, no sería para nadie. En un emotivo discurso a sus tropas, Jurten dejó clara su decisión. Era el momento de tomar medidas extremas para purgar a los traidores de su planeta y asegurar que su legado de lealtad al emperador perdurara. Con lágrimas en los ojos, recordaba a su hija Sabela, quien había sacrificado su vida por la causa, y les recordó a sus soldados que ellos también debían estar dispuestos a dar todo lo que tenían por el Imperio. Krieg es mi hogar, aquí nací y aquí adoré al emperador. Mi hija vivió y murió aquí, y ahora es mi deber asegurar que su sacrificio y el de todos ustedes no sea en vano. Si Krieg no es para el Imperio, entonces no será de nadie. Con estas palabras, Jurten ordenó la activación del protocolo de lanzamiento nuclear. El día del juicio, la destrucción de Krieg. La devastación fue inmediata y total. Las armas nucleares fueron detonadas a lo largo y ancho del planeta. Las explosiones arrasaron colmenas enteras y los vastos territorios industriales quedaron reducidos a cráteres humeantes. En cuestión de horas, el cielo de Krieg se oscureció con una nube de polvo radiactivo, bloqueando la luz del sol y condenando al planeta a un invierno nuclear que duraría siglos. Millones de vidas fueron robadas en un instante, tanto de rebeldes como de ciudadanos atrapados en la guerra. Los que sobrevivieron a las explosiones iniciales tuvieron que enfrentar la brutalidad de la radiación, la cual envenenó el aire, el agua y la tierra. Sin embargo, esta no fue una destrucción total. Jurten, previniendo el caos que seguiría la detonación, había preparado búnkeres y refugios subterráneos donde sus fuerzas leales podrían resistir la tormenta nuclear. En lo profundo de estos refugios, los soldados leales al emperador y sus descendientes sobrevivieron. El planeta, ahora un desierto radioactivo, se había convertido en un campo de batalla infernal, donde la guerra de desgaste continuaría durante otros 500 años. Los traidores que lograron sobrevivir también se refugiaron en las profundidades, y la guerra de Krieg no se detuvo, aunque ahora ambos bandos luchaban en igualdad de condiciones. La detonación nuclear no solo destruyó el paisaje físico de Krieg, sino que también transformó para siempre la mentalidad de sus habitantes. Aquellos que sobrevivieron en los refugios fueron endurecidos por las privaciones de la guerra y la radiación. A medida que pasaban las generaciones, la doctrina de sacrificio total se arraigó profundamente en su psique colectiva. Morir por el emperador no era simplemente una posibilidad, era un deber ineludible. Las generaciones futuras de Krieg no conocieron más que guerra y sufrimiento, lo que los transformó en los soldados más implacables y leales de la galaxia. Jurten, la creación del Corps de la Muerte. El coronel Jurten no vivió para ver el final de la guerra que había desatado. Su cuerpo, debilitado por las heridas y la edad, sucumbió poco después de la detonación nuclear. Sin embargo, su legado perduraría. En sus últimos días supervisó la creación de una de las armas más poderosas del Krieg, el Utero Vitae, una máquina diseñada para la creación de nuevos soldados. Esta máquina permitiría al planeta devastado producir fuerzas ilimitadas de soldados leales al emperador.
clones genéticamente creados para el combate, que serían conocidos como el Corps de la Muerte de Krieg. El útero vitae no solo representaba una solución a la devastación causada por la guerra nuclear, sino que también el medio por el cual la ideología de Jurten perduraría. Los soldados creados a partir de esta máquina serían formados con una disciplina inquebrantable y una disposición a sacrificar sus vidas por el Imperio. El Corps de la Muerte no lucharía por la victoria personal ni por la gloria, sino por el deber sagrado de servir al emperador. A partir de ese momento, cada soldado nacido en Krieg estaría destinado a morir en el campo de batalla, sin cuestionar jamás su lugar en la gran maquinaria de guerra del Imperio. El proceso de clonación y la ingeniería genética implantada en los soldados de Krieg aseguraba que su lealtad fuera absoluta. Eran soldados estoicos, sin miedo a la muerte, entrenados desde su nacimiento para ser herramientas perfectas del emperador. La guerra en las trincheras y los campos de batalla más duros de la galaxia no serían un castigo para ellos, sino el destino que habían abrazado. El inicio de la máquina de guerra. Con la creación del Corps de la Muerte de Krieg, el planeta se transformó en una verdadera máquina de guerra. Los soldados de Krieg, nacidos y entrenados en las condiciones más extremas, serían desplegados en los campos de batalla más difíciles del Imperio. Desde trincheras llenas de barro hasta los entornos más inhóspitos, el Corps de la Muerte se ganaría una reputación temible por su disciplina, valor y, sobre todo, su disposición a sacrificarse en masa por el bien del Imperio. La guerra de desgaste que continuaba en Krieg durante siglos no solo formó a estos soldados, sino que los perfeccionó para servir como la fuerza más brutal y tenaz del Imperio del Hombre. La guerra civil en Krieg terminó oficialmente después de 500 años de interminable lucha, cuando las fuerzas leales finalmente erradicaron a los últimos focos de resistencia rebelde. Para entonces, Krieg ya no era el planeta verde y próspero que había sido. Su superficie era un desierto tóxico, pero en las profundidades, el Corps de la Muerte prosperaba. Ahora, la guerra no solo era su legado, sino su razón de ser. Debemos redoblar nuestro compromiso con nuestro trabajo. Debemos proponernos construir el futuro que nuestro Salvador imaginó para nosotros. Gracias a nuestros esfuerzos, Krieg volverá a la vida, más fuerte y más fiel que nunca, y lo haremos en nombre del coronel Jurten. Con estas palabras, los líderes de Krieg recordarán a sus ciudadanos que, aunque su mundo había sido destruido, su espíritu de lealtad y sacrificio lo mantendría vivo. Krieg se convirtió en un símbolo de devoción absoluta al emperador, y el Corps de la Muerte en una de las fuerzas más temidas del Imperio. El Lord Comandante Militante del Segmentum Obscurus dijo: «El método de guerra de Krieg es una medida de disciplina y sacrificio. Exige respeto de todos, amigos y enemigos por igual». Aunque Krieg regresó al gobierno imperial con poca fanfarria y consideración, el Departamento Monitorum tomó nota. Krieg estaba en mora, por lo que se le asignó un nuevo diezmo de tropas para el Astra Militarum. Los adeptos del Monitorum se sorprendieron cuando las autoridades de Krieg les ofrecieron no 1, sino 20 regimientos para despliegue inmediato, todos formados, entrenados y equipados, y cada comandante solicitó las zonas de guerra imperiales más peligrosas disponibles. Durante 5 siglos estándar de guerra, el pueblo de Krieg no se había quedado de brazos cruzados, ya que, bajo el devastado exterior de su mundo, se habían fundado ciudades subterráneas enteras, se habían excavado decenas de miles de kilómetros de búnkeres y pasadizos, y se había creado un vasto submundo de industria y manufactura orientado específicamente a la producción de armas y equipos, pero sobre todo a la producción de soldados. Soldados que demostraron ser tan implacables como las líneas de fábrica que los armaban y tan despiadados como su arruinado mundo radioactivo. Actuando rápidamente, la necesidad de soldados del Departamento Monitorum fue inmediata. Estos nuevos regimientos de Corps de la Muerte fueron incorporados al Astra Militarum, reorganizados y dotados de comisarios antes de ser enviados directamente al combate. El despliegue de los regimientos del Corps de la Muerte de Krieg tuvo un éxito inmediato, a pesar de los recelos de algunos regimientos con los que sirvieron. En zonas de guerra que reflejaban el horrible estado de su mundo natal, los regimientos de los Corps de la Muerte demostraron ser superiores en desempeño a otros regimientos militarum de la Guardia Imperial.
En mundos que eran desechos radiactivos, zonas de toxinas químicas o biológicas y mundos de cenizas contaminados, los generales del Astra Militarum rápidamente capitalizaron el despliegue de los Corps de la Muerte. Se rompieron los estancamientos y se lograron avances que de otro modo habrían requerido el gasto masivo de tropas de la Legión Penal o el uso de valiosas fuerzas de élite como el Adeptus Astartes. Cuando se eliminó la independencia de Krieg y el mundo quedó directamente bajo la autoridad del Departamento Monitorum, se impusieron los niveles máximos de diezmo. El único propósito de Krieg era formar soldados del Corps de la Muerte, mientras otro mundo podría extraer minerales o sembrar trigo. Por orden directa de los altos señores de Terra, no se debía permitir que nada interfiriera con este propósito. Esto ha resultado en que se toleren prácticas sospechosas. Algunas, como las políticas eugenésicas diseñadas para eliminar las mutaciones causadas por la biosfera radiactiva y dañada de Krieg y el reclutamiento universal, son continuación de políticas que alguna vez fueron requeridas durante los siglos de guerra civil de Krieg. Cabe señalar que Krieg reúne un número inusualmente grande de regimientos de Astra Militarum para un planeta tan devastado. Esto se atribuye al uso forzado de la técnica de parto Utero Vitae, para la que a Krieg se le ha concedido una dispensa especial como resultado de su famoso acero, determinación y lealtad inquebrantable al emperador. El uso de esta técnica es en gran medida desconocida fuera del oficio medicae, y muchos Adeptus Mechanicus Magi Biologis la consideran peligrosa y aborrecible. Tal y como está hoy, Krieg es un verdadero mundo de guerra. No tiene industria ni agricultura que ofrecer al emperador, solo su gente, renunciando a sus descendientes para luchar en el Astra Militarum. Los diezmos de Krieg son el máximo para la población del planeta, levantando decenas de regimientos cada año estándar, donde se podría esperar que un mundo de tamaño comparable diezmara un regimiento a la década solar. La tasa de desgaste y destrucción entre estos regimientos también es desproporcionadamente alta, ya que están asignados a algunos de los campos de batalla y mundos más peligrosos conocidos por la humanidad. Los Corps de la Muerte, que demostraron ser tropas extremadamente eficaces, han demostrado ser capaces de lograr victorias contra todo pronóstico a fuerza de sacrificios sangrientos, resistencia, agresión y lealtad inquebrantable. Pero a pesar de su glorioso historial de servicio, las unidades de Krieg no son muy apreciadas por los comandantes del Astra Militarum, quienes consideran que estas tropas son taciturnas, demasiado dispuestas a aceptar un gran número de bajas, incluso entre sus comandantes, y difíciles de tratar por parte de quienes no pertenecen a Krieg. Pero en el conflicto y el interminable estado de guerra que existe en la sombría oscuridad del 41º milenio, el imperio de la humanidad tiene una extrema necesidad de tales tropas. El uso y el número de regimientos de Corps de la Muerte están aumentando, al igual que los recursos que el Departamento Monitorum dedica a su creación. Rumbo hacia el frente. Originalmente nunca se planteó que los regimientos de los Corps de la Muerte sirvieran en el frente de la frontera exterior, como avanzada en el sector Calixis, y fueron una incorporación muy reciente. En cambio, innumerables regimientos de Corps de la Muerte, compuestos por infantería de asedio, blindados y artillería, fueron enviados desde su mundo natal de Krieg a Barks Prime, en el sector Scarus, un mundo dominado por las fuerzas del cardenal apóstata Astra Safan. Incontables millones de soldados de Krieg ya habían sido enviados a Barks para librar los primeros años de una campaña de asedio prevista para durar solo una década. Sin embargo, por razones que solo conocen los escribas del Departamento Monitorum, muchos de estos regimientos de Krieg fueron desviados. Al estar ubicado a una distancia relativamente corta de Barks, el frente de la frontera exterior recibió estos regimientos desviados, y en el 816 del milenio 41, 30 regimientos de Krieg llegaron a Calf para recibir órdenes. La mayoría se desplegó como refuerzo, mayormente en Kulth. Otros fueron enviados a los bastiones de Asen, la manufactura de Asterion dominada por los orcos, las minas subterráneas de Virbius y la dualidad hostil de Janus, donde las noches se congelan y los días arden. Campañas notables. A lo largo de los siglos, los Corps de la Muerte de Krieg han sido la punta de lanza de algunas de las campañas más brutales y desafiantes de la historia del imperio de la humanidad.
Famosos por su lealtad inquebrantable, su disposición a sacrificarlo todo y su destreza en la guerra de desgaste, estos regimientos de la Guardia Imperial han luchado en escenarios que pondrían a prueba la voluntad de cualquier soldado. Cada una de sus campañas refleja no solo la implacable eficacia táctica de los Corps de la Muerte, sino también los horrores inherentes al interminable conflicto contra enemigos de toda índole, desde herejes y mutantes hasta las amenazas más alienígenas. A continuación, recorreremos algunas de las campañas más emblemáticas que destacan tanto los triunfos como las tragedias de estos soldados. El extenso y devastador asedio de Barks, el implacable castigo de Derondis, la sangrienta campaña Dusk y la desastrosa pérdida de Hieronymus Theta. Cada una de estas historias revela la naturaleza despiadada de la guerra en el 41º milenio, y cómo los Corps de la Muerte de Krieg, con su macabro compromiso con el deber, han dejado una huella indeleble en el oscuro universo de Warhammer 40.000. El asedio de Barks, desde el año 813 hasta el año 830 del milenio 41. El asedio de Barks fue una campaña militar imperial que se libró a lo largo de 17 años estándar para recuperar el mundo armería imperial de Barks Prime de mano de las fuerzas heréticas lideradas por el cardenal apóstata Astra Safan. Barks fue sitiada por las fuerzas del Imperio de la Humanidad en el 813 del milenio 41 por el 88º ejército de asedio, que estaba compuesto exclusivamente por regimientos del Corps de la Muerte de Krieg. Los guardias de Krieg se comportaron bien y lucharon en muchos enfrentamientos importantes durante toda la campaña. Esta requirió el despliegue de 34 regimientos del Astra Militarum, hasta poder retomar el planeta para el Emperador de la Humanidad en el 830 del milenio 41. Al concluir lo que se convirtió en una campaña de desgaste de 17 años, 14 millones de guardias imperiales habían sido asesinados, y toda la población original de Barks Prime, de 8 millones de almas, había sido consumida por la violencia o exterminada después de caer ante la corrupción del caos. Finalmente, Barks Prime fue declarado pérdita por la Inquisición. El castigo de Derondis. Desde el año 936 al 946 del milenio 41. Cuando el mundo colmena de Derondis retuvo sus diezmos anuales, los regimientos del Corps de la Muerte de Krieg fueron desplegados para actuar como guardia de honor del equipo de investigación del Departamento Monitorum. Después de que la población rebelde ahorcara a los funcionarios imperiales, las tropas de Krieg se desplegaron en las imponentes montañas que dominaban la ciudad colmena principal. Varias compañías de artillería y de asedio comenzaron a bombardear las torres de la ciudad, y los habitantes fueron abatidos sin piedad mientras intentaban escapar de la ciudad sitiada. Después de 10 años estándar de bombardeos implacables, la colmena quedó reducida a nada más que escombros y polvo. 2 años solares después de que todos los signos de vida de la colmena ya habían cesado, y 5 años solares después de que la colmena hubiera emitido lastimeramente su rendición incondicional. Campaña Dusk. Fecha desconocida en el milenio 41. Los regimientos de infantería 42º, 81º, 103º y 186º Corps de la Muerte participaron en la erradicación de un ejército mutante, alineado con Nurgle, según la palabra de Dusk en el Segmentum Tempestus. Esta espantosa guerra de desgaste vería la gloriosa muerte del coronel del 186 mientras cargaba al frente de 400 hombres para retomar una colina estratégica. Aunque fue un éxito, los 4 regimientos estaban gravemente agotados cuando su transporte, el Memento Mori, llegó para enviarlos a otra zona de guerra. La pérdida de Hieronymus Theta. Fecha desconocida del milenio 41. En el camino a bordo del Memento Mori, los regimientos de Krieg previamente involucrados en la campaña Dusk fueron desviados para responder a la solicitud de asistencia de emergencia del mundo de Hieronymus Theta. Hieronymus Theta, un mundo joven, se había preservado durante toda su existencia de los alborotos de la guerra y por lo tanto no estaba bien preparado cuando su población mutante emergió de las profundidades de sus minas para devastar los niveles inferiores de su principal ciudad colmena, Hieronymus City.
Los regimientos de infantería 42º, 81º, 103º y 186º Corps de la Muerte todavía estaban llegando cuando se reveló que el mundo de Hieronymus Theta, de hecho, se había establecido en un mundo tumba Necron inactivo que estaba despertando lentamente. Con 4 regimientos de los mejores combatientes que la Guardia Imperial tenía para ofrecer, las autoridades encargaron a los regimientos de Krieg acordonar la ciudad y destruir la amenaza necrona que yacía debajo. El cordón se estableció rápidamente, atrapando a millones de civiles dentro de la ciudad de Hieronymus y a merced de los necrones. Convencidos de que, a pesar de los protocolos de autorreparación de los necrones, los Corps de la Muerte podían ganar en una clásica guerra de desgaste, los regimientos 81º y 42º terminaron sufriendo grandes pérdidas, aunque, aún así, lograron mantener la línea contra las crecientes fuerzas necronas. Las pérdidas en el perímetro de seguridad fueron cubiertas por tropas locales de las PDF, entrenadas y equipadas bajo las órdenes del Corps de la Muerte de Watchmasters, cuyo duro régimen de entrenamiento fue la causa de muchas deserciones y posteriores ejecuciones. Si bien el compromiso del Death Corps no podía ser cuestionado, sus métodos al tratar con sus aliados emponzoñaron gradualmente la situación, culminando con la ejecución sumaria del gobernador planetario y general de las Fuerzas de Defensa Planetaria de Hieronymus Theta, por el coronel del 186º Regimiento, por haber intentado aprovecharse de la situación con los necrones. Gracias a la perspicacia del comisario Kosteling, adscrito a este mismo regimiento, se organizó una audaz incursión contra el generador principal de la ciudad, ya que se creía que los necrones lo estaban usando para ayudar a despertar su propio complejo de tumbas. Aunque la incursión fue un fracaso, el ataque reveló la ubicación del nexo de comando central Necron. Los regimientos de Krieg se concentraron entonces en él con la esperanza de aniquilar el nexo con dispositivos atómicos. Al penetrar con toda su fuerza en la ciudad de Hieronymus por primera vez, los regimientos de Krieg fueron frenados por acciones de guerrilla de la población local, que se había convertido en traidores y que había comenzado a venerar a los necrones como dioses de hierro. Fue durante una negociación con uno de estos grupos que el valiente comisario Kosteling, que había sobrevivido al ataque, recibió un disparo. Esto provocó un retraso suficiente para que los necrones se dieran cuenta de esta incursión, y con la pérdida de casi todas sus fuerzas de artillería pesada, los regimientos de los Corps de la Muerte se retiraron y abandonaron el planeta en manos de sus nuevos dueños. Los restos de los regimientos 42º, 81º, 103º y 186º fueron enviados a luchar contra la amenaza orca en el planeta Yangala. La Guerra Orfea, año 992 del milenio 41. Ubicado en la frontera distante del Segmentum Tempestus, el sector Orfeo es devastado por un enemigo desconocido que solo más tarde sería identificado como la siniestra dinastía Minarch de la amenaza Xenos, conocida como los Necrones. Después de un periodo de 100 días de pérdidas continuas durante el cual la mitad del sector cayó en manos enemigas, inexplicablemente el avance Necron se detuvo, dejando al gobernador imperial Calibron Lan tiempo suficiente para acumular defensas considerables en el mundo capital de Amarath Prime. Entre los últimos en llegar se encontraban los cuerpos de línea 17º y 60º del Cuerpo de la Muerte de Krieg bajo el mando del mariscal Caris Vener. Con la reputación de Corps de la Muerte precediéndolos, ambos Line Corps fueron desplegados en Amaranth Prime. En la siguiente batalla de Amaranth Prime, los Corps de la Muerte fueron las únicas fuerzas no solo capaces de repeler el asalto Necron, sino también de liderar un contraataque exitoso que destruyó el principal complejo de tumbas que se materializaba en el mundo. A pesar de esta victoria pírrica, los mundos del sector Orfeo tuvieron que ser abandonados. Lo que quedó de los cuerpos de línea 17º y 60º luchó valientemente en la siguiente campaña de salvación de Orfea para garantizar que los necrones no se extendieran al vecino sector Eurícide. La defensa de Fecundia, año 992 del milenio 41. Cuando el estratégico mundo forja de Fecundia se vio amenazado por elementos de exploración de la flota enjambre Kraken, al menos un regimiento de los Corps de la Muerte fue desplegado como parte de una fuerza de tarea imperial y tomó una posición en el páramo.
Cuando llegó la flota enjambre, una compañía de jinetes de la muerte acudió al rescate del comisario Ciapas Kane y su ayudante Ferik Jürgen, cuyo Aquila Lander había sido derribado. Al regresar a la base se encontraron con una espora micética aparentemente muerta y se movieron para demolerla, pero descubrieron a su costa que los tiránidos que estaban dentro simplemente estaban hibernando. Afortunadamente para todos los involucrados, un Land Speeder pilotado por un miembro del capítulo de Marines Espaciales Reclaimers llegó para brindar apoyo aéreo y ordenó a los Death Riders que se conectaran a un rastreador Adeptus Mechanicus. La campaña de Taros, año 998 del milenio 41. La campaña de Taros fue una operación militar del Imperio llevada a cabo por el 4.621º Ejército de la Guardia Imperial junto con unidades del Adeptus Astartes. Su objetivo era recuperar el árido mundo minero imperial de Taros, que había caído bajo el control del Imperio Tau. Los Tau contaban con aliados Krut y humanos conocidos como Gebesa, así como con la Fuerza de Defensa Planetaria de Taros. Se planteó que elementos del 19º Regimiento Blindado de Krieg, liderados por el coronel Weidmar, participaran más adelante en la operación. Sin embargo, estas fuerzas no estuvieron disponibles para el asalto inicial y nunca llegaron a entrar en combate en Taros, a pesar de pertenecer al 4.621º Ejército. La campaña resultó ser un fracaso para las fuerzas imperiales debido a las enormes bajas sufridas. Como resultado, Taros permaneció bajo el control Tau, quienes rebautizaron el planeta como Troos. La Tercera Guerra por Armagedón, año 998 del milenio 41. En el día de la fiesta de la ascensión del emperador, 57 años terrestres después de su primera invasión, Ghazghkull Mag Uruk Traka regresó al estratégico mundo colmena de Armagedón, lideraba un Wag orco de un tamaño sin precedentes, dando inicio a la Tercera Guerra por Armagedón. La colmena Hades fue completamente destruida por el devastador bombardeo de asteroides capturados, lanzados por el Señor de la Guerra Orco. En respuesta, el Corps de la Muerte de Krieg envió 5 regimientos para apoyar la defensa imperial contra la marea de pieles verdes. El planeta solo pudo ser salvado gracias a la tenacidad de las fuerzas imperiales en su defensa, junto con el inicio de la temporada de fuego, que dificultó las operaciones militares para ambos bandos. Los regimientos de Krieg fueron desplegados en la colmena Tartarus, que estaba asediada por todos lados por grandes oleadas de orcos que salían del rock que se había estrellado en la superficie de Armagedón al norte de la ciudad colmena. Los regimientos de los Corps de la Muerte estaban estacionados en una vasta red de trincheras, bloqueando el avance orco hacia la colmena Tártaro. También hicieron excelentes progresos en sus esfuerzos por llegar al propio Rock. Habiéndose ganado ya una temible reputación entre los orcos del sector, estos sombríos soldados parecían decididos a acabar con la fortaleza orca por sí mismos. Sin embargo, sin los refuerzos adecuados por parte del Adeptus Titanicus, los Corps de la Muerte de los regimientos de Krieg parecían estar librando una guerra inútil y costosa. Con sus abrigos oscuros y sus características máscaras antigas, su apariencia siniestra reflejaba su naturaleza intransigente. Los soldados del Corps de la Muerte no temían morir y estaban más que dispuestos a sacrificar sus propias vidas por el bien del Corps. El primer ataque al Tártaro fue liderado por la tribu orca Cráneo Negro con una fuerza abrumadora. El 14º Escuadrón Hopal montó una feroz resistencia, pero las milicias colmena aliadas del regimiento fueron derrotadas y abandonaron el complejo fábrica Skeletus a los Pieles Verdes. Pronto, sus talleres de armas pequeñas empezaron a producir municiones para slugas y shutas. La principal ofensiva orca contra la colmena Tártaro fue lanzada por la gran mob de gargantes de Morfang, rompiendo el frente de la posición de Astra Militarum, conocida como la Fortaleza de Klein, irrumpieron en el Tártaro perseguidos por un grupo de batalla de titanes de la Legio Metálica, que se enfrentó a ellos antes de que pudieran abrumar a los asediados escuadrones defensores de Hopal. Mobs de los Void de Morfang invadieron la Fortaleza de Klein tras los Gargants,
pero fueron inmovilizados por los morteros y bolters pesados de los Corps de la Muerte de Krieg. Los gargantes de Morfan estaban acabando rápidamente con los titanes clase River de la Legio Metallicas, pero las probabilidades se igualaron con el fuego del Ordinatus Golgotha desde su nido de una plataforma de transporte en forma de aguja de la ciudad colmena. 3 Gargants fueron destruidos antes de que Morfan retirara sus máquinas. La Legio Metálico no pudo continuar y reforzó la línea Hopal. Los regimientos de Corps de la Muerte de Krieg contraatacaron, desatando cronometradas andanadas de mortero que inmovilizaron a los orcos, mientras la infantería de Krieg y las unidades blindadas se internaban profundamente en las líneas orcas. Una vez en su lugar, los Corps de la Muerte redirigieron sus baterías de mortero, reuniendo a los orcos. Bien abastecidos por las fábricas de municiones de la colmena Tártaro, los regimientos de los Corps de la Muerte dispararon sin parar. Desarticulados e incapaces de actuar de forma coherente, los Boys de Morfan fueron aniquilados. Brevemente pareció que los Gargants de Morfan quedarían atrapados cuando la brecha se cerraba, pero los Red Wheels corrieron en su ayuda y resistieron el tiempo suficiente para que las máquinas de Morfan escaparan. Con las reservas orcas totalmente comprometidas, los lobos espaciales de la gran compañía de Harald Deathwolf aprovecharon la oportunidad para liderar una fuga de Hemlock Cordon. La vanguardia entró en el Tártaro después de una marcha de 4 días y el asedio fue declarado terminado. La defensa de Tarsis Ultra. Año 999 del milenio 41. El 93º regimiento de Krieg fue enviado para ayudar en la defensa del mundo de Tarsis Ultra, cuando una flota escindida de la flota enjambre Leviatán fue avistada en el sector. El regimiento estaba bajo el mando del coronel Traimon Stagler, quien encontró la muerte en la batalla final, cuando se dio la orden de abandonar las trincheras en las afueras de la ciudad capital de Erebus. La 93ª compañía de Krieg se ofreció a quedarse atrás y dar a las fuerzas imperiales tiempo suficiente para retirarse a la ciudad. Reclutamiento y entrenamiento del regimiento. El duro entorno de Krieg prepara a los Corps de la Muerte para amenazas tan espantosas como las que enfrentaron durante la infame campaña imperial conocida como el Asedio de Brax. El reclutamiento de miembros de los regimientos del Corps de la Muerte de Krieg es similar al de muchos otros mundos imperiales en todo el imperio, y el reclutamiento depende de diversas circunstancias. Aunque sus duros métodos de entrenamiento, doctrinas de combate y organización de regimiento no son únicos en sí mismos, entre las unidades de la Guardia Imperial, los regimientos de Corps de la Muerte son a la vez poco ortodoxos y extremos en su aplicación. Probados, seleccionados y entrenados implacablemente casi desde el nacimiento para el papel que se les asigna como miembros de la Guardia Imperial, las tasas de muertes y lesiones durante el entrenamiento son altas entre los reclutas de Corps de la Muerte. Para garantizar que solo los mejores y más duros entren en el nuevo regimiento, el entrenamiento es brutal y rápidamente elimina a los débiles e indignos, porque el miedo y la debilidad no son tolerados. Las mentes y los caracteres de los jóvenes futuros guardias se rompen y se fortalecen a propósito, del mismo modo que sus cuerpos se entrenan para resistir las dificultades y el sufrimiento que mataría a otros hombres. Una tarea que ya comenzó con el mero hecho de vivir una vida en la arruinada Krieg. Entre los restos de los viejos campos de batalla devastados por la radiación, los regimientos de entrenamiento marchan, cavan trincheras, limpian campos minados y libran simulacros de batallas contra otros cadetes. Solo aquellos que resisten son considerados lo suficientemente aptos para ocupar su lugar como miembros del Corps de la Muerte. Por esta razón, el regimiento es capaz de mantener su famoso estándar de disciplina y altruismo en el combate. Las máscaras de gas se consideran convencionalmente como una segunda piel, ya que los soldados están entrenados para operarlas permanentemente si es necesario. El miedo a fallarle al imperio y a sus camaradas, y una incesante devoción al deber, el honor y al emperador se inculcan en los nuevos reclutas para asegurarse de que se mantendrán firmes en el combate ante cualquier situación. El acondicionamiento mental es parte clave en su entrenamiento, por lo que las tropas de Corps de la Muerte están preparadas para los innumerables horrores que se encontrarán en el campo de batalla imperial y más allá. Doctrina de combate del regimiento. El Lord Mariscal Arnin Kagori dijo: «Al servicio del emperador, los Corps de la Muerte pagarán cualquier precio».
Durante su gran guerra civil, para que la sociedad de Krieg sobreviviera, no podía permitirse el lujo de sostener a sus miembros más débiles. Ningún sacrificio se consideraba un precio demasiado alto al servicio del emperador. Esta mentalidad de culto al sacrificio continúa hasta el día de hoy e impregna todos los aspectos de la doctrina y organización de combate de los Corps de la Muerte. El carácter y la doctrina táctica del soldado de Krieg fueron creados por la guerra. Habiendo sido criados solo para luchar y sin haber conocido nada más que la batalla constante, generaciones de tropas llegaron a ver la muerte en nombre del emperador como su objetivo final. Esta actitud persiste incluso hoy en día, ya que los guardias de Krieg siempre están dispuestos a morir como sacrificio al dios emperador. Para los comandantes de Krieg, las batallas se ganan mediante la aplicación despiadada de una fuerza abrumadora. Su doctrina de combate dicta que cualquier batalla en la que su capacidad de luchar y su disposición a morir superen a la de su enemigo es una batalla ya ganada. Todo lo demás es simplemente cuestión de tiempo y desgaste. La fe de los Corps de la Muerte en el dios emperador se inculca en todos los soldados desde una edad temprana. Estos patrones establecidos de adoración sirven para amplificar la cultura del sacrificio voluntario y la militancia entre los Krieg. Los soldados de Krieg son famosos por no retroceder nunca, ni siquiera ante una muerte súbita, y ven su muerte en la guerra como una penitencia colectiva por la herejía de sus antepasados tantos años antes. Son una fuerza dedicada a la guerra de trincheras y asedios, y se desempeñan mejor durante las guerras de desgaste. Los regimientos de Corps de la Muerte de Krieg rutinariamente se ofrecen como voluntarios para periodos de servicio en las zonas de guerra más peligrosas del Imperio, lo que significa que se han ganado una reputación feroz en toda la galaxia. Se destacan en la guerra de trincheras y asedios, pero han participado en varias acciones de combate diferentes en muchas campañas, como la campaña de Taros, la Tercera Guerra por Armagedón, la campaña Atria Wilderness y la campaña Borenz III, por nombrar solo algunas. Se puede contar con ellos, más que con la mayoría de los demás regimientos imperiales, para mantener su posición, y cuando avanzan prefieren una ofensiva masiva a un frente extendido con un bombardeo continuo en apoyo de artillería. Muchos regimientos de Krieg son expertos en atacar posiciones atrincheradas en caso de que una ofensiva masiva no sea práctica o requiera suavizar las posiciones enemigas antes de que dicha ofensiva pueda tener lugar. El hecho de que los Corps de la Muerte de Krieg sean conocidos por su lealtad incondicional y su crueldad a la hora de llevar a cabo sus guerras se debe principalmente a la purga atómica que la 83ª Infantería de Krieg, bajo el mando del coronel Jurten, infligió en su propio planeta durante la Guerra Civil de Krieg. Un acontecimiento del que el Corps de la Muerte de Krieg en general y el 83º Regimiento de Infantería de Krieg en particular están profundamente orgullosos. Despliegue del regimiento. Los regimientos se levantan en Krieg con gran frecuencia. La forma y composición de estos regimientos diferirá según los edictos del Departamento Monitorum y las necesidades estratégicas del momento. Krieg suministra la mano de obra y el Departamento Monitorum lo organiza en varios tipos diferentes de regimientos. Se conocen regimientos de infantería, infantería mecanizada y regimientos blindados, pero con diferencia, el uso más común de la mano de obra Krieg es como regimientos de asedio. La filosofía de guerra total de los Corps de la Muerte alcanza su máxima expresión dentro de estos regimientos. Pero lo que distingue a los regimientos Corps de la Muerte de Krieg no es su equipo, sino su mentalidad. Independientemente de su función asignada, conservan las fortalezas de la disciplina y la resistencia extrema, la experiencia en guerra de trincheras y, más notablemente, su tolerancia a las altas tasas de desgaste y las zonas de guerra ambientalmente peligrosas de los Corps de la Muerte. Los regimientos de Krieg operan bajo la estructura de mando estándar y reconocible del Astra Militarum, establecida por el Departamento Monitorum, con algunas variaciones locales menores en las insignias y designaciones. Un ejemplo es que los sargentos de infantería son conocidos con el título de supervisores, mientras que los sargentos del Jinete de la Muerte, las empresas se conocen como Raid Masters. Oficial de los Corps de la Muerte. Los oficiales de los Corps de la Muerte, hasta el nivel de mando de regimiento, normalmente lideran y luchan desde el frente. Esto no es tanto una decisión consciente como una simple expresión de la mentalidad de los Corps de la Muerte, como todo guardia de la Krieg espera hacer: luchar y morir por su emperador. Con este fin, los oficiales suelen equiparse para la línea del frente con granadas, poderosas armas y una espada sierra o una espada de energía. Los escuadrones de mando llevan su insignia de escuadrón, una C de mando, en el hombro derecho. Los cascos de los oficiales suelen llevar un ornamento aquila imperial.
A diferencia de muchos otros regimientos de la Guardia Imperial, que obtienen sus tropas de mundos con una cultura militarizada de larga data, como los mordianos o los jantinos, por ejemplo, Krieg no tiene una aristocracia permanente ni una clase de oficiales hereditaria. En cambio, sus oficiales provienen del cuerpo de base. Esto significa que la mayoría del cuadro de oficiales de Corps de la Muerte ha sido ascendido de rango mediante una combinación de habilidad, antigüedad y, a menudo, a la fuerza de simple supervivencia. Como veteranos de la forma de guerra de los Corps de la Muerte, no tienen en cuenta las altas bajas, lo que ha llevado a problemas morales donde oficiales superiores de Krieg han sido colocados a cargo de regimientos que no pertenecen a Krieg en un teatro de guerra más amplio. También es una característica notable que el traje de batalla de los oficiales de Krieg de los regimientos de Krieg no emiten medallas ni condecoraciones, ya que los soldados de Krieg consideran que esas recompensas son insignificantes. La valentía es algo que se espera, y es algo común, por lo que los guardias del Corps de la Muerte no reciben recompensas especiales. También es digno de mención que hasta el nivel de mando de regimiento, los oficiales de Corps de la Muerte a menudo favorecen la conveniencia de una designación numérica en lugar de su propio nombre. Como tal, se hace referencia a los oficiales mayor como Alfa, primera compañía, o mayor Gamma, tercera compañía. Incluso el coronel 186 para el comandante del 186º regimiento, el comisario Corps de la Muerte. Los comisarios están presentes en los regimientos de Corps de la Muerte según lo dispuesto por las regulaciones del Departamento Monitorum, siendo los únicos no nativos de Krieg que sirven en los Corps de la Muerte. Debido a las tasas relativamente bajas de infracciones y problemas de moral entre los regimientos de Corps de la Muerte, con mayor frecuencia se ven empleados para controlar cualquier celo excesivo por parte de las tropas y actúan como asesores tácticos en lugar de imponer disciplina. Los comisarios asignados a un regimiento de los Corps de la Muerte a menudo están bien posicionados para convertirse en una voz de moderación para los oficiales de las Corps de la Muerte, reforzando los objetivos estratégicos más amplios de la zona de guerra sobre las victorias a corto plazo mediante el gasto de tropas y material que podrían ser necesarios más adelante. En los teatros de guerra donde los regimientos de los Corps de la Muerte deben luchar junto a otras formaciones imperiales, los comisarios adscritos al personal de los Corps de la Muerte también consideran prudente actuar como enlace entre los comandos de los regimientos cuando sea necesario, además de estar atentos a cualquier acritud entre los Corps de la Muerte y otros guardias imperiales desplegados en las mismas áreas para que no se convierta en un problema. Granaderos de los Corps de la Muerte. Los granaderos del Corps de la Muerte forman una fuerza de élite fuerte y considerable dentro del Corps de la Muerte más grande. Los granaderos son elegidos entre las filas de los escuadrones de infantería, normalmente por su jefe de guardia o un comisario, y recomendados para su nombramiento como granadero. También provienen de veteranos y supervivientes de escuadrones y pelotones diezmados. Esto no es una promoción, ya que los granaderos todavía tienen el mismo rango, pero se considera que tienen una antigüedad sobre los guardias de base debido a su experiencia y condición de veteranos. Después de servir con un escuadrón de granaderos durante un tiempo, los guardias de Krieg pueden regresar a la infantería como guardianes. Las tasas de bajas entre los granaderos son muy altas, y aunque el servicio en la infantería pesada se considera un privilegio, también se considera un deber. Un soldado de Krieg asignado a un escuadrón de granaderos no puede negarse y adopta la máscara de la calavera como un símbolo de aceptación de su destino. Estadísticamente, 8 de cada 10 granaderos mueren en combate. Los hombres detrás de las máscaras de calaveras han aceptado que esencialmente ya están muertos. Ingenieros de los Corps de la Muerte. Al igual que los granaderos de Corps de la Muerte, los ingenieros de Corps de la Muerte son soldados de infantería que apoyan las campañas de Krieg en un papel de especialista. El ingeniero Corps proporciona conocimientos expertos y se especializa en guerra subterránea, excavando pozos, túneles y sabias, para socavar los puntos fuertes del enemigo y lanzar incursiones sorpresa detrás de las líneas enemigas. Los escuadrones de ingenieros Krieg llevan gran cantidad de equipo técnico, así como el equipo estándar que utilizan los de su profesión. Además de soldados, son mineros que excavan desde el frente con pozos profundos para sortear las defensas enemigas, colocan grandes minas explosivas debajo de las posiciones o cavan trincheras de savia. Los SAPs son túneles poco profundos que se excavan justo debajo de la superficie, lo que permite a un escuadrón abrir una entrada a la superficie y asaltar rápidamente una posición enemiga sin cruzar la tierra de nadie.
Los ingenieros también están capacitados y autorizados para utilizar armas químicas. Si es necesario, llevan pequeñas granadas de gas que se utilizan durante los asaltos para envolver al enemigo en gas altamente corrosivo. Estas son armas de último recurso, pero han contribuido a darle a los regimientos de Krieg su reputación despiadada. Maestro de vigilancia del Corps de la Muerte. Un maestro de vigilancia del Corps de la Muerte es el equivalente a un suboficial con rango de sargento en otros regimientos de la Guardia Imperial. Los pelotones de infantería forman la mayor parte de la mano de obra en los regimientos de asedio de los Corps de la Muerte. Cada regimiento de asedio consta de 5 compañías, que se dividen en 10 pelotones de infantería y un pelotón de armas pesadas. Cada compañía está dirigida por un capitán de Corps de la Muerte que cuenta con la asistencia de un supervisor de vigilancia veterano. Cada pelotón consta de un escuadrón de mando y hasta 6 escuadrones de infantería. Estas escuadras están dirigidas por los vigilantes, que actúan como líderes de escuadra. El guardia cuenta con la asistencia de un guardia superior designado, generalmente el guardia con más años de servicio en el escuadrón. Al igual que sus compañeros guardias, los jefes de vigilancia han sido adoctrinados desde su nacimiento en las tradiciones marciales del Corps. Son muy competentes con todas las armas básicas de la Guardia Imperial, y más especialmente con la bayoneta, y prefieren la carga de bayoneta en batalla. Conducen sin miedo a sus escuadrones a través de la tierra de nadie para asaltar trincheras y defensas enemigas. Al no temer a la muerte, un jefe de vigilancia no exige ni espera menos de sus tropas. Guardia del Corps de la Muerte. Cada soldado del Corps de la Muerte está completamente capacitado según los estándares esperados de preparación para el combate establecidos por el Departamento Monitorum, con especial énfasis en la supervivencia y resistencia en ambientes peligrosos y en la resiliencia física y mental. Competente en el uso de todos los tipos de armamento básico de la Guardia Imperial, así como en el uso de granadas y explosivos, un soldado de Corps de la Muerte también es competente en la construcción rápida y hábil de trincheras y defensas. También son ejemplares combatientes cuerpo a cuerpo, practicando con el taladro y con la bayoneta desde la infancia. La precisión es secundaria en el entrenamiento con armas del Corps de la Muerte frente a la disciplina de fuego, y la capacidad de mantener fuego continuo en masa como parte de una formación de infantería se considera de suma importancia. Los guardias del Corps de la Muerte tienen una tendencia a ser muy insulares, impasibles y a menudo taciturnos, hasta el punto de guardar silencio fuera de sus deberes. También muestran un alto grado de fatalismo y una inusual morbidad de hábitos, como llevar reliquias, osarios de hueso u otros memento mori sobre sus personas, como una forma de observancia religiosa para honrar a aquellos que han caído al servicio. Death Rider. Superficialmente similares a las unidades de caballería estándar Rogue Rider que se encuentran entre muchos otros regimientos del Astra Militarum de mundos donde montar monturas es algo común, los Death Riders de Krieg son una de las formaciones únicas más justamente famosas que se encuentran dentro de las fuerzas de Krieg. Los jinetes de la muerte de Krieg también son el resultado directo de la guerra civil de siglos de Krieg. Su aspecto más singular es la naturaleza de las monturas del jinete de la muerte, el legendario Krieg Steed, que es una forma altamente adaptable del caballo Terran original. Este animal es ahora producto de una ingeniería genética extrema. Diseñados para la fuerza, la resistencia y la agresión, con numerosos órganos bioesculpidos adicionales que les permiten sobrevivir ilesos en los campos de batalla más contaminados y tóxicos. Criados en tanques Krieg bajo los auspicios del Adeptus Mechanicus, los animales reciben además una armadura orgánica subdérmica, pulmones osmóticos y un sistema de inyección de drogas totalmente integrado, equipado con una potente mezcla de estimulantes, bloqueadores del dolor y otros paliativos. El resultado final es que el Krieg Steed es capaz de alcanzar niveles increíbles de resistencia y tolerancia ambiental. Los jinetes de la muerte forman un cuadro especial dentro de los regimientos de Krieg, y sus reclutas son elegidos no solo por su aptitud, sino también por su pensamiento e iniciativa independientes. Muchos futuros oficiales de Corps de la Muerte provienen de las filas de sus supervivientes. Los Death Riders están equipados con una variedad de armas de mano y sables, además de la característica lanza con punta explosiva que se encuentra en unidades similares. Intendente del Corps de la Muerte. Los regimientos del Corps de la Muerte cuentan con una posición de lo más inusual y única, la de intendente. Estos individuos han reemplazado a los médicos de campo de batalla que se encuentran en la mayoría de los regimientos de la Guardia Imperial.
Su papel tiene sus raíces en el pasado devastado por la guerra del propio Krieg. En ese despiadado conflicto civil, la recuperación de las armas y el equipo de guerra de los caídos era de suma importancia, y la medicina de campaña y la clasificación en el campo de batalla eran un lujo que rara vez podían permitirse los heridos más graves. Así fue como en la guerra civil de Krieg, un soldado que no podía volver a la batalla, o al menos retirarse por sus propios medios, era considerado un lastre, y a tales desafortunados se les daban las bendiciones de la paz del emperador, una honorable ejecución en el campo de batalla. Esta onerosa tarea, junto con la recuperación del equipo de un soldado, era responsabilidad del cuadro de intendencia, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Los intendentes eligen entre las filas de los Corps de la Muerte mediante selección durante el entrenamiento, particularmente por su fe en el dios emperador, así como por su actitud mental y, ocasionalmente, entre individuos que han sobrevivido contra viento y marea. Luego, estos individuos reciben capacitación adicional en medicina de campo, conocimientos tecnológicos básicos y un amplio adoctrinamiento en las creencias específicas de la secta de Krieg del culto imperial. El uniforme de los Corps de la Muerte es similar al de la Legión de Acero de Armagedón en la apariencia de su uniforme y equipo, pero utilizan colores más oscuros y sus máscaras suelen tener un motivo de calavera. De todos los Militarum regimientos del Astra Militarum, son los más sombríos y fatalistas, tanto en apariencia como en espíritu, debido a los 500 años estándar de guerra civil en un páramo nuclear que los habitantes de su mundo natal se infringieron a sí mismos. El corte y el diseño del uniforme son casi consistentes en todo el Corps de la Muerte, pero los colores pueden variar de un regimiento a otro, y las filas de oficiales tienden a tener uniformes un poco más ornamentados que los de base. Los cascos con púas son famosos por el uso de las tropas del Corps de la Muerte de Krieg. Sin embargo, en realidad, esto rara vez es el casco en el campo, pero muchas tropas de Krieg mantienen la tradición con púas improvisadas, o menos comúnmente, patrones más antiguos del casco con púas que han sobrevivido y se han transmitido de generación en generación. Engranaje de la guerra. Los ciudadanos de Krieg son gente sombría, pero trabajadora, y esto se refleja en las armas y equipos utilizados por los Corps de la Muerte, que tienden a ser muy utilitarios en comparación con los de otros regimientos de la Guardia Imperial más llamativos. Sin embargo, y en última instancia, el equipo de los Corps de la Muerte resiste bien en cualquier combate y ayuda a las tropas de estos regimientos a cumplir su misión. A continuación, veremos una lista del equipamiento más común. El arma láser estándar en servicio con los regimientos de Krieg es el Lucius Pattern Lasgun, a veces conocida como Hellgun. El paquete de energía de esta arma de tiro caliente funciona con una carga más alta que muchos otros modelos más comunes de pistola láser utilizados por otros regimientos de la Guardia Imperial. Esto le da al arma más poder de penetración, pero agota la batería después de solo 25 disparos. El arma es de un solo disparo y tiene una tasa de recarga más lenta que muchas otras pistolas láser. Sin embargo, los comandantes de Krieg han juzgado que el poder de detención adicional del Lucius Pattern compensa con creces esto. El cañón del arma está equipado con anillos disipadores de calor distintivos que ayudan a disipar el enorme calor que genera esta arma láser de alta potencia después de un fuego sostenido. Los muebles del arma, la culata y la empuñadura delantera, suelen estar hechos de madera sintética, aunque se conocen variantes de metal. Los Corps de la Muerte suelen contar con 6 paquetes de carga para pistola láser. Los paquetes de carga son baterías potentes utilizadas casi exclusivamente por las armas láser imperiales. El paquete de carga varía según la clase del arma. En todos los casos proporciona disparos iguales al valor del cargador completo del arma. La tropa de Krieg también tiene una armadura antibalas. El tipo de armadura más común utilizada por las fuerzas de la Guardia Imperial es la armadura antibalas, y es un equipo de combate estándar para los incontables millones de guardias imperiales que luchan en nombre del emperador en toda la galaxia. Para fabricar cada traje se utilizan muchas capas de material ablativo y absorbente de impactos, suficientes para desviar o anular la mayoría de los ataques de bajo nivel, como armas pequeñas, metralla y explosivos de proximidad. Los golpes sólidos de armas de alto impacto generalmente pueden anularlo, pero dado que es relativamente liviano, barato de producir y confiable en la mayoría de situaciones de combate, muchos veteranos siguen usándolo incluso cuando se les ofrece algo mejor. Las tropas también cuentan con un monocuchillo.
Este es un instrumento de combate cuerpo a cuerpo con una sola mano. Es el arma de respaldo omnipresente para los guerreros de todo el imperio, ya sean la escoria de la colmena o los soldados de élite de un gobernador planetario. Algunos, como el cuchillo de combate de Catachan, están diseñados para un propósito específico, mientras que otros son de naturaleza más genérica. Los monocuchillos utilizados por Corps de la Muerte de Krieg son hojas especialmente diseñadas con bordes súper finos que pueden cortar fácilmente armaduras y nunca perder su filo. Estos cuchillos son llevados por todos los miembros del Corps de la Muerte como bayoneta y herramienta de campo. El Corps de la Muerte de Krieg también tiene un uniforme de guardia imperial. Junto con este, su característico respirador. El respirador es una simple máscara respiratoria que cubre la nariz y la boca o toda la cara. Ofrecen una protección mucho mejor que los tampones de filtración y son utilizados por las tropas de los Corps de la Muerte en ambientes tóxicos o durante ataques con armas químicas o incluso biológicas. Todos los soldados de Krieg también llevan 4 sacos de arena vacíos, junto con herramientas de atrincheramiento y 4 granadas de fragmentación. Las granadas de fragmentación utilizan una carga combustible y están rellenos con fragmentos especiales de metralla que las convierten en potentes armas antipersonal. Las granadas de fragmentación imperiales son aproximadamente del tamaño de un puño cerrado y están cubiertas con un caparazón con muchas muescas, tanto para aumentar la metralla producida como para proporcionar un agarre más seguro a la hora de lanzarlas. Las tropas de Krieg también cuentan con 2 granadas de destello de fotones. Las granadas de destello de fotones detonan como una pequeña estrella, cegando a cualquiera que esté cerca, y son lo suficientemente brillantes como para sobrecargar los sistemas primitivos de protección de la visión. Cualquier persona que se encuentre a menos de 15 metros de una granada de destello de fotones cuando esta detona quedará temporalmente cegada. Junto con estas granadas también llevan 2 granadas de humo. Las granadas de humo liberan un humo denso que solo oscurece la vista básica y los sistemas ópticos. No bloquea los sistemas de detección que utilizan calor u otras bandas espectrales fuera de la vista humana normal, pero están mucho más disponibles y son más fáciles de construir. Las tropas de Krieg también van equipadas con una mochila, un kit de herramientas básico, un kit de desorden y cantimplora de agua y 2 raciones semanales. Adicionalmente, cada escuadrón tiene una caja de aulladores. Un aullador es una alarma de proximidad automatizada que alerta a sus usuarios sobre peligros inminentes provocando un ruido horrendo. Si sus sensores detectan un intruso, hace sonar su alarma, que puede oírse en cualquier lugar a 1 kilómetro de distancia. Las puertas, paredes y otras barreras pueden reducir el alcance sónico del arma. Las tropas de Krieg también llevan una manta y un saco de dormir, además de un paquete de lámparas recargables. Las lámparas recargables son unos globos luminosos resistentes y confiables que iluminan muchas aceras y catedrales imperiales. La mayoría de los portátiles tienen aproximadamente el tamaño de un puño cerrado y pueden emitir una luz fuerte y amarillenta de aproximadamente una docena de metros de ancho que dura aproximadamente 5 horas antes de que sea necesario recargar o reemplazar su fuente de alimentación. También se le proporciona a las tropas de Krieg un kit de aseo, placas de identificación y el manual edificante del soldado de infantería imperial, un texto imperial estándar que cubre una amplia variedad de temas. Este libro lo poseen todos los miembros de la Guardia Imperial como parte de su equipo estándar. El manual es una guía básica que detalla todo lo que un guardia necesita saber: principios y regulaciones de la Guardia Imperial, armas, vestimenta, aparatos y equipos emitidos, política básica en el campo de batalla y organización y estructura de la Guardia Imperial. También instrucciones médicas elementales en el campo de batalla y una guía detallada sobre los enemigos del Imperio. Ningún guardia debe ser encontrado sin posesión de una copia del manual edificante del soldado de infantería imperial, y el no tenerlo supone un castigo severo. Los Corps de la Muerte también tienen acceso a equipo de guerra opcional. Las unidades de Corps de la Muerte prefieren usar fusiles y volters pesado como armas pesadas, pero también tienen acceso a morteros, ametralladoras pesadas, cañones láser, cañones automáticos y lanzallamas. Como ocurre con la mayoría de los guardias imperiales, el arma individual estándar de la infantería de Corps de la Muerte es la pistola láser, y muchos también llevan una pistola láser adicional. El cuchillo de combate multiusos que llevan todos los miembros del Corps de la Muerte es una bayoneta, pero también una herramienta de campaña. Regimientos notables del Corps de la Muerte.
Los Corps de la Muerte de Krieg son la encarnación de la obediencia ciega y la disciplina implacable en el servicio al imperio de la humanidad. Cada regimiento, forjado en las áridas tierras radiactivas de su mundo natal, representa una faceta de su legado sombrío y despiadado. Desde las devastadoras campañas de asedio hasta enfrentamientos desesperados contra enemigos de pesadilla, los regimientos de Krieg han dejado una huella indeleble en la historia del 41º milenio. Estos son los relatos de algunos de los regimientos más notables, cuyas historias reflejan tanto la gloria como el sacrificio que definen a estos soldados. Desde los primeros días del legendario 83º Regimiento de Infantería, cuyo líder, el coronel Jurten, marcó el destino de Krieg con la purga nuclear, hasta las luchas interminables de los regimientos mecanizados de asedio en los frentes más peligrosos del imperio. Cada uno de estos regimientos encarna los valores y horrores que caracterizan a los Corps de la Muerte. Vamos a descubrir las hazañas, sacrificios y tragedias que han definido a estos insignes regimientos y su papel en la eterna guerra por la supervivencia de la humanidad. El 83º Regimiento de Infantería del Corps de la Muerte. El fundador e inspirador del moderno Corps de la Muerte, el 83º Regimiento de la Guardia Imperial de Krieg, fue comandado por el legendario coronel Jurten al inicio de la Guerra Civil del planeta, cuando inició la Purga, el Armagedón nuclear desatado sobre su mundo natal que convirtió a Krieg en un mundo de la muerte devastado, que más tarde sirvió para modelar el carácter de su gente para siempre. 42º Regimiento de Infantería de los Corps. Operando junto a sus compañeros de regimientos del 81º, 103º y 186º durante la campaña de Dask, el 42º fue gravemente mutilado en Jeronimus-Theta, tratando de mantener un cordón de seguridad alrededor del extremo norte de la capital del planeta, la ciudad de Jerónimo. Sufriendo la pérdida de más de 1.800 hombres, el regimiento ya agotado mantuvo victoriosamente la línea antes de que se le ordenara retirarse. Luego fueron redistribuidos al mundo de Yangaya para luchar contra la amenaza orca allí. 81º Regimiento de Infantería de los Corps. El 81º Regimiento de Infantería formó parte de un cuadrumvirato de regimientos extraídos de los Corps de la Muerte para luchar durante la campaña en Dask, y que luego se desplegó en Jeronimus-Theta contra una amenaza necrona que estaba despertando, desplegando al este de Jeronimus City. El 81º Regimiento de Infantería sería el primer regimiento en sufrir un ataque real, aunque mantuvo con éxito la línea contra el avance de los necrones. 103º Regimiento de Infantería de los Corps. Habiendo participado con éxito en la campaña de Dask, junto con el 186º Regimiento de Infantería de los Corps de la Muerte, el 103º Regimiento de Infantería de los Corps de la Muerte se desplegó en Jeronimus-Theta, donde formó la parte sur del cordón militar establecido por el Regimiento de los Corps de la Muerte, destinado a sellar a los necrones dentro de Jeronimus City. Sin sufrir ningún ataque real en su sector, el 103º envió hombres de sus cañones más pesados a otras partes de la línea que posteriormente perdió cuando los necrones contraatacaron. En cuanto a los otros regimientos del Corps de la Muerte en Jeronimus-Theta, el 103º Regimiento de Infantería del Death Corps fue retirado para preservar su fuerza contra los orcos en Yangala. 127º Regimiento de Infantería del Corps. El 127º Regimiento de Infantería del Corps de la Muerte fue asignado a la reconquista del mundo de Baran en el año 224 del milenio 41. Los exoditas de este antiguo mundo de las doncellas Eldar habían sido invadidos 300 años estándar antes por los orcos del Wag de Arthbuth. Al 127 se le concedió el derecho de conquistar este mundo, ya que era el único regimiento asignado allí. 134º Regimiento de Infantería Pesada del Corps. Un regimiento altamente condecorado y experimentado. El 134º fue asignado originalmente a la fuerza de bloqueo de Chemarium, antes de ser desviado para participar en la Guerra de Orfeo. Bajo la dirección de la Inquisición, el 134 destruyó varias tumbas de éxtasis que aún no habían despertado por completo dentro del sistema Tambris. En preparación para sus nuevas tareas, el regimiento recuperó toda su fuerza con supervivientes de otros regimientos del Corps de la Muerte, habiendo solicitado formalmente el cónclave inquisitorial de Eurícide que el 134º Regimiento de Infantería Pesada fuera asignado permanentemente a la misión táctica del Ordosenos. 138º Regimiento de Infantería Mecanizada del Corps.
Comandado por el teniente coronel Heinrich Borch, el 138º Corps de la Muerte de Krieg continúa luchando en el frente de la frontera externa, la zona de guerra imperial centrada en el subsector del sector Calixis, en el Segmentum Obscurus conocido como el Periferia. Actualmente están comprometidos en el mundo de Gevara contra los orcos y las fuerzas secesionistas del dominio severano. 186º Regimiento de Infantería de los Corps. Enviado junto con los regimientos de infantería de los Corps de la Muerte, 42º, 81º y 103º al borde exterior del Segmentum Tempestus para participar en la campaña de Das contra los cultistas y mutantes alineados con Nurgle. El 186º fue desviado al mundo civilizado de Hieronymus Theta para ayudar a las autoridades locales a sofocar un levantamiento mutante y disturbios civiles. Inicialmente programado como un despliegue limitado, el ataque de Hieronymus City por enjambres de escarabajos metálicos y el descubrimiento de inusuales artefactos xenos dentro de sus minas pronto llevaron a la conclusión de que un mundo tumba Necron inactivo había comenzado su despertar. Esta oportunidad sin precedentes de atacar un mundo Necron, aún en gran parte inactivo, fue rápidamente aprovechada por los regimientos de Krieg, que acordonaron Ciudad Hieronymus con la esperanza de confinar la amenaza Necron a los límites de la ciudad y destruirla con sus armas pesadas. Sin embargo, a pesar de infligir lo que se creía que eran muchas bajas a la hueste de guerra necrona y una audaz incursión para destruir el generador de Ciudad Hieronymus, los necrones usaron esto para impulsar su despertar. Los ya agotados regimientos de Krieg tuvieron que retirarse, abandonando el planeta y su población a los necrones. Con los restos de los otros regimientos de Krieg y los refuerzos de Krieg, el 186º Regimiento continuaría luchando contra la amenaza orca emergente en el cercano mundo de Yangaya. No está claro si el 186º Regimiento de Infantería todavía opera como una unidad distinta o si se fusionó con los supervivientes del 42º, 86º y 103º para formar un nuevo regimiento. Sin embargo, varios incidentes, como la ejecución del gobernador planetario de Hieronymus Theta por el oficial al mando del 186, la pérdida del comisario del regimiento debido a circunstancias poco claras, el régimen castigador infligido a los reclutas locales de las PDF y el uso de la violencia letal contra civiles amotinados han empañado la reputación del regimiento. El 93º Regimiento de Infantería de los Corps, comandado por el coronel Tyrone Stagler, el 93º Regimiento de Infantería de los Corps de la Muerte fue desplegado en Tarsis Ultra en el año 998 del milenio 41 para participar en la defensa de este mundo imperial de la invasión de un zarcillo de la flota enjambre Leviatán. Regimientos de asedio. En el interminable conflicto del 41º milenio, los regimientos de asedio de los Corps de la Muerte de Krieg son sinónimo de resiliencia, brutalidad y eficacia. Diseñados para romper líneas defensivas impenetrables, aplastar bastiones enemigos y reducir ciudades fortificadas a escombros, estos regimientos encarnan la capacidad del Imperio para imponer su voluntad a través del sacrificio extremo y el poder de fuego abrumador. Los soldados de los regimientos de asedio son entrenados para enfrentar los horrores de los campos de batalla más brutales. Equipados con armamento pesado, baterías de artillería y vehículos diseñados para resistir los entornos más hostiles, estos regimientos no solo sobreviven en las condiciones más desesperadas, sino que prosperan en ellas. Su enfoque en la guerra de desgaste, su disciplina inquebrantable y su disposición a pagar cualquier precio por el cumplimiento de una misión los convierten en un pilar fundamental del Astra Militarum. Exploraremos algunos de los regimientos de asedio más destacados, como el 3º y el 101º, que jugaron roles cruciales en la infame campaña de asedio del Brax, o el 17º, 221º, que defendió heroicamente Decapolis Terminus durante la Guerra Orfea, y el 616º, cuyos sacrificios en el frente dejaron una huella indeleble en las estrategias imperiales. Estas historias ilustran la esencia de los Corps de la Muerte de Krieg, soldados para quienes la victoria siempre se alcanza, aunque al más alto costo imaginable. Tercer Regimiento de Asalto de los Corps. Los regimientos de asedio 3º, 5º y 15º de los Corps de la Muerte fueron asignados al primer Corps de línea del 88º Ejército de Asedio en el año 812 del milenio 41, que se reunió para participar en la notoria campaña conocida como el Asedio de Brax. Finalmente, el tercer regimiento de asedio fue retirado con el resto de las unidades del primer cuerpo de línea en el 828 del milenio 41. 17º, 221º Regimiento de asedio de los Corps.
Este regimiento de asedio de los Corps de la Muerte se constituyó tras la Guerra de Orfea en el 996 del milenio 41 y resultó de la fusión de dos regimientos agotados. El nuevo regimiento fue asignado a la defensa del frío mundo de Decapolis Terminus, que estaba siendo despojado de sus recursos y evacuado en el marco del principal realineamiento de posiciones imperiales en esta región del espacio que se conoce como la Campaña de Salvación Orfea. Durante más de un año estándar, el regimiento repelió tanto las puntas de lanza necronas como las incursiones de las bandas de guerra alineadas con el caos desde el sistema Chimarium. Fueron tales los esfuerzos del regimiento para asegurar estos valiosos recursos que se le concedió el raro honor de formar la retaguardia final antes de que la población restante de Decapolis fuera entregada a la misericordia del emperador. 19º Regimiento de Asedio del Corps. Este regimiento de asedio del Corps de la Muerte también fue asignado al 88º Ejército de Asedio en el año 812 del milenio 41, que se reunió para participar en la notoria campaña conocida como el Asedio de Brax, pero fue posteriormente destruido durante los intensos combates. 143º Regimiento de Asedio del Corps. Este Corps de la Muerte, junto con los regimientos de asedio 149º y 150, fueron asignados al 12º Cuerpo de Línea del 88º Ejército de Asedio en el año 812 del milenio 41, participando en la infame campaña conocida como el Asedio de Brax. El 143º Regimiento de Asedio fue el primer regimiento del Corps de la Muerte de Krieg que desembarcó en Brax. Los regimientos de asedio 149 y 150 fueron finalmente retirados cuando las fuerzas caóticas del planeta fueron neutralizadas en el año 830 del milenio 41. 158º Regimiento de Asedio de los Corps. Este regimiento de asedio de los Corps de la Muerte fue asignado al 12º Corps de Línea del 88º Ejército de Asedio en el año 812 del milenio 41, participando en la infame campaña conocida como el Asalto de Brax. El 158º Regimiento de Asedio finalmente se disolvió durante los combates en Brax debido a que sufrió un gran número de bajas, lo que lo hizo incapaz de ser una unidad cohesiva y eficaz. 261º Regimiento de Asedio de los Corps. Este regimiento de asedio de los Corps de la Muerte fue asignado al 30º Corps de la Línea del 88º Ejército de Asedio en el año 212 del milenio 41, participando en la infame campaña conocida como el Asedio de Brax. En el 830 del milenio 41, bajo el mando del coronel Tiborg, el regimiento de asedio se le asignó la misión suicida de tomar las puertas principales de la ciudadela de Brax del cardenal apóstata Shafan en el primer asalto, atacando en 3 puntos a lo largo de las murallas. Después de un bombardeo masivo de artillería, la 261 envió oleada tras oleada de compañías de infantería. En las puertas inferiores, los restos de 5 compañías de la primera oleada de ataque lograron alcanzar las murallas, solo para ser derrotados por un contraataque de marines espaciales del caos y varios motores demoníacos. Al final, el regimiento de asedio fue destruido en los combates y los supervivientes fueron incorporados a otros 3 regimientos de los Corps de la Muerte. El coronel Tiborg fue ascendido a un puesto estimado en el Estado Mayor del 88º Ejército de Asedio, y el asalto continuó llevado a cabo por el 269º Regimiento de Asedio. 262º Regimiento de Asedio de los Corps. Los regimientos de asedio 262º, 263º y 269º de los Corps de la Muerte fueron asignados al 30º Corps de la Línea del 88º Ejército de Asedio en el año 812 del milenio 41, durante la infame campaña conocida como el Asedio de Brax. Los regimientos que sirvieron en la 30ª Línea Corps durante los intensos combates en Brax finalmente fueron retirados del planeta cuando las fuerzas del caos que lo ocupaban fueron neutralizadas en el 830 del milenio 41. 268º Regimiento de Asedio de los Corps. Este regimiento de asedio de los Corps de la Muerte fue asignado al 30º Corps de Línea del 88º Ejército de Asedio en el año 812 del milenio 41, durante la infame campaña conocida como el Asedio de Brax. En el 830 del milenio 41, el regimiento de asedio se hizo cargo del asalto final de la ciudadela de Brax, después de que la primera oleada fuera diezmada en 2 días de intensos combates.
El regimiento de asedio fue asignado para atacar Undercroft, con la esperanza de obtener acceso a las puertas a través de las catacumbas debajo de la ciudadela. Durante 8 días de lucha el regimiento quedó completamente destruido y las ganancias fueron insignificantes. 616º Regimiento de Asedio de los Corps. Originalmente compuesto por más de 30.000 guerreros, este regimiento de asedio es un regimiento recién creado, originalmente pensado como refuerzo en el asedio de Brax, pero que fue desviado al frente de la frontera externa. Desde su llegada, este regimiento se ha visto involucrado en algunos de los combates más intensos, como el asedio de la manufactura estompa del Mech-Boss Drekug en Asterion, o batallas entre los defensores en Kulth. Como muchos regimientos de Krieg, los soldados individuales tienden a tener poca identidad personal, a menudo despojados de su sentido de identidad durante el entrenamiento, incluso eliminando sus nombres en favor de una designación simple. Esta actitud, a menudo, se extiende incluso entre los oficiales, y a muchos se les conoce simplemente por la designación de su pelotón, compañía o regimiento. Este es el caso del 616, cuyo oficial al mando se conoce únicamente como el coronel 616. Considerado por sus pares en otros regimientos como poco más que un portavoz de las órdenes emitidas por comandantes de mayor rango, el coronel 616 es una figura tranquila y modesta, rara vez vista sin su abrigo y respirador, cuyas habilidades de liderazgo son efectivas, aunque poco imaginativas. La naturaleza de los regimientos de Krieg es tal que poco más se necesita. En su mayor parte, las comunicaciones entre regimientos están a cargo del actual comisario superior del 616, Anton Krivan. Regimientos blindados y de tanques. Los regimientos blindados y de tanques del Corps de la Muerte de Krieg representan el poder de la guerra mecanizada llevado a su máxima expresión en el oscuro universo del 41º milenio. Equipados con los formidables vehículos del Astra Militarum, como los Leman Russ y los Chimera, estos regimientos están diseñados para ser la punta de lanza en las campañas más devastadoras, donde el poder bruto y la maniobrabilidad son esenciales para aplastar a los enemigos del emperador. Desde las vastas llanuras desérticas de Taros, hasta los inhóspitos entornos de Brax y las traicioneras campañas contra los necrones en el cúmulo de Arcantis, los regimientos blindados de Krieg han demostrado su valía en escenarios donde la fuerza mecanizada ha marcado la diferencia entre la victoria y el exterminio. Cada regimiento, con su propia historia de sacrificio y heroísmo, ilustra la determinación inquebrantable de los Corps de la Muerte, incluso en los enfrentamientos más desesperados. En esta sección exploraremos las acciones de los regimientos blindados más emblemáticos, como el 47º, que se sacrificó en el cúmulo de Arcantis para detener el avance Necrón, el 19º, que combatió en la brutal campaña de Taros contra el Imperio Tau, y el 7º, cuyo desempeño en el infame asedio de Brax aseguró su lugar en los anales de la historia imperial. Cada una de estas historias resalta el impacto devastador y la importancia estratégica de las fuerzas mecanizadas de Krieg en la eterna lucha del Imperio por la supervivencia. Primer Regimiento Blindado. Este regimiento blindado del Corps de la Muerte participó en la campaña de Atria Wilderness. Segundo Regimiento Blindado. Este regimiento blindado del Corps de la Muerte participó en la notable campaña imperial de la Tercera Guerra por Armagedón, contra el enorme Wag Orco de Ghazghkull Mac Uruk Traka. 11º Regimiento Blindado. Este regimiento blindado luchó en Arcantis Quintus durante la Guerra de Orfea y sufrió grandes pérdidas en la batalla de Haz Parallel. 18º Regimiento Blindado. Este regimiento blindado participó en la campaña de Barbarius. Se sabe que este regimiento contiene quimeras con patrón de Marte armadas con láseres múltiples. 19º Regimiento Blindado. Este regimiento blindado participó en la campaña de Taros, en el desierto imperial del mundo minero de Taros contra el Imperio Tau y sus aliados Krot y humanos, Gebesa, de la Fuerza de Defensa Planetaria de Taros en el año 998 del milenio 41. El 19º fue asignado al ejército imperial número 4621, 11º Cuerpo.
Se ordenó al 11º Cuerpo que se reuniera después de que el 10º Cuerpo hubiera partido y actuara como la segunda oleada para la invasión, en caso de que la campaña de Taros hubiera colapsado antes de que llegara el 19º Regimiento Blindado. 47º Regimiento Blindado. Este regimiento blindado fue parte del tercer cuerpo blindado del Grupo de Trabajo de Salvación de los Orfeos y, por lo tanto, luchó en la Guerra de los Orfeos. El regimiento fue completamente destruido mientras contraatacaba al Necron Phalanxes en el mundo de Caelogedón, en el cúmulo de Arcantis. El valiente sacrificio del regimiento durante la batalla de la Depresión de Autal permitió que las fuerzas imperiales rodearan y derrotaran el avance Necron. Los tanques del regimiento incluso tuvieron que romper la formación y cargar directamente contra las falanges necronas para evadir los ataques aéreos. Muchas tripulaciones de tanques detonaron su combustible y reservas de municiones en un último acto de despecho contra sus agresores. 76º Regimiento Blindado. Este regimiento blindado del Corps de la Muerte era un notable regimiento blindado que contenía un Leman Russ Vanquisher llamado Loyalty, utilizado por el comisario Konstantin Garrick. 7º Regimiento de Tanques. Este regimiento de tanques fue asignado al 8º Corps de Asalto del 88º Ejército de Asedio en el año 812 del milenio 41, durante la infame campaña conocida como el Asedio de Brax. El regimiento de tanques fue retirado de Brax junto con el resto de las unidades restantes del 8º Corps de Asalto en el año 828 del milenio 41. 11º Regimiento de Tanques. Este regimiento de tanques fue asignado al 8º Corps de Asalto del 88º Ejército de Asedio en el 812 del milenio 41, durante la infame campaña conocida como el Asalto de Brax. El regimiento de tanques fue transferido al 11º Cuerpo de Asalto cuando el resto del 8º Cuerpo de Asalto fue transferido a la zona de guerra de Brax en el 828 del milenio 41. Guardias notables del Corps de la Muerte de Krieg. En las interminables guerras que asolan la galaxia del 41º milenio, los líderes del Corps de la Muerte de Krieg se destacan no solo por su valentía, sino por encarnar el sacrificio absoluto y la determinación inquebrantable que define a sus tropas. Estos oficiales, forjados en los brutales campos de batalla de mundos como Brax, Amaranth Prime y Taros, han dejado un legado que personifica el ideal del deber por encima de todo, incluso de la vida misma. Desde estrategas brillantes hasta guerreros incansables, los personajes notables de los Corps de la Muerte son el corazón de las historias de heroísmo y tragedia que han elevado a estos regimientos a la leyenda. Figuras como el mariscal Amin Kagori, cuyo liderazgo salvó al 88º Ejército de Asedio de la derrota durante el asedio de Brax, o el mariscal Caris Vener, conocido como el 3 veces mártir, cuyo sacrificio y resistencia inspiraron a generaciones de soldados, son ejemplos vivos del compromiso absoluto con la causa imperial. Junto a ellos, oficiales como el coronel Tiborg muestran cómo la capacidad de un solo hombre para liderar en las circunstancias más desesperadas puede cambiar el curso de una batalla y sellar el destino de un ejército. Las vidas y acciones de estos héroes, cuyas historias reflejan tanto la gloria como la brutalidad de la guerra, representan la esencia del Corps de la Muerte de Krieg. Soldados y líderes para quienes la victoria no tiene precio, y el sacrificio es la moneda con la que lo pagan. Mariscal Amin Kagori. El mariscal Amin Kagori era un oficial muy respetado dentro del Corps de la Muerte de Krieg cuando fue llamado a resolver la desastrosa crisis que había sufrido el asedio de Brax tras la llegada de las bandas de guerra de los marines espaciales del caos, y quizás, lo más importante, los titanes de la Legio Vulcanum. Con el 88º Ejército de Asedio en completo desorden y obligado a retirarse en todos los frentes, el Comando Segmentum eligió al mariscal Kagori para reemplazar al Lord Comandante Zuelke. Para proseguir la guerra, Kagori solicitó la ayuda de la Legio Astorum, que, junto con los nuevos regimientos de la 34ª Línea del Corps, cambiaría el rumbo de la batalla de Brax. Tomando el nombre de Ofensiva Kagori, el contraataque imperial reconquistó el terreno perdido en cuestión de meses. Con el apoyo adicional de la Armada Imperial y de la Adeptus Astartes del capítulo de los Escorpiones Rojos, el mariscal Kagori tendría éxito donde su predecesor había fracasado, rompiendo finalmente las líneas de defensa internas de la ciudad. Sin embargo, a medida que se multiplicaban los informes de fenómenos antinaturales, el mariscal Kagori se vio obligado a ceder el mando del 88º Ejército de Asedio
al señor inquisidor Héctor Res del Ordo Maleus. Con su típica valentía, Amin Kagori solicitó al señor inquisidor un mando en el campo de batalla de Brax, que rápidamente le fue concedido. Su degradación al mando del campo de batalla sería una bendición para los Corps de la Muerte, ya que las acciones del mariscal Brax lo recordarían como uno de los mayores héroes imperiales de esta campaña. El mariscal Caris Vener, el 3 veces mártir, el castigador de Baltain. El mariscal Vener era una figura legendaria dentro de los Corps de la Muerte, un oficial superior de determinación única que para muchos encarnaba la sangrienta determinación y la disposición de los Corps de la Muerte a sacrificarlo todo por una causa mayor. El mariscal Vener ha dirigido el 17º Cuerpo de Línea durante 11 años sin precedentes, durante los cuales siempre ha dirigido desde el frente, personalmente las brigadas de asalto del Corps en el campo de batalla. Gran parte de su tráquea y pulmones han sido reemplazados por auménticos después de que Vener sufriera graves quemaduras por un flamer enemigo durante el asedio de Dukaralandin. A pesar de sus heridas, Vener arrastró su figura rota y ensangrentada de regreso a las líneas de Krieg y se salvó. Esta fue la primera vez que figuraba oficialmente como víctima, solo para reaparecer casi milagrosamente, debiéndole el apellido de 3 veces mártir. Durante una campaña en particular, el mando de Banner había sido cortado y declarado muerto en combate, solo para ser redescubierto 3 días después, a la cabeza de un grupo andrajoso de supervivientes, rodeados por los cadáveres de sus enemigos. Esta leyenda lo ha hecho muy popular dentro de los regimientos que han servido bajo su mando, pero no tanto dentro de los regimientos que no pertenecen a Krieg y que han sido puestos bajo su autoridad. Nombrado comandante en jefe de los Corps de Línea 17 y 60 durante la Guerra de Orfea, el mariscal Vener se distinguió en la batalla de Amaranth Prime, donde el Corps de la Muerte fue una de las pocas formaciones imperiales que no solo pudieron resistir, sino que también derrotaron a su enemigo Necron. El coronel Tiborg. El historial de combate del coronel Tiborg quizás ilustra mejor cómo los ascensos pueden afectar la carrera de un hombre dentro de los Corps de la Muerte. La mayoría de las veces, estos ascensos se obtienen en el frente y por el simple hecho de sobrevivir donde otros no lo han hecho. La carrera de Tiborg realmente comienza en el 814 del milenio 41, como simple comandante de la 9ª compañía del 261º Regimiento de Asedio en el 30º Corps de Línea durante el asedio de Brax, con la tarea de capturar una fortaleza enemiga designada como Fuerte Alfa 453, el comandante Tiborg ideó un plan complejo que le permitiría a sus tropas avanzar tras los bombardeos de artillería bien coordinados, dejando al enemigo poco o ningún tiempo para ocupar sus posiciones. Al liderar personalmente el asalto, Tiborg logró tomar la línea de trincheras enemigas, tras lo cual envió un mensajero a las líneas de Krieg para pedir refuerzos. Cuando el enemigo decidió bombardear sus propias líneas para enterrar vivos a los hombres de Krieg, el valiente comandante irrumpió en los refugios subterráneos del fuerte, liderando un grupo heterogéneo de supervivientes de diferentes pelotones en una lucha desesperada que duró 3 días antes de que las tropas aliadas pudieran reforzar sus posiciones. Gravemente herido y todavía llevando un lanzallamas vacío tomado de algún enemigo caído, la victoria del comandante Tiborg abrió el camino para que el 88º Ejército de Asedio avanzara en la línea de defensa exterior de la ciudadela. Habiendo obtenido muchos honores en la batalla del Fuerte Alfa 453, el valiente comandante continuaría sirviendo en Brax. En el momento del asalto final a la ciudadela de Brax, Tiborg había ascendido al rango de oficial al mando del 261º Regimiento de Asedio. Habiendo sido seleccionado para llevar a cabo un ataque a la propia ciudadela, Tiborg atacó sin piedad al enemigo hasta que su regimiento ya no existió. Mientras los supervivientes fueron incorporados a otros regimientos, el propio coronel Tiborg fue elevado a una posición estimada en el Estado Mayor del comando del 88º Ejército de Asedio. Algunos de vosotros moriréis más rápido que otros. Algunos nunca llegaréis a mirar al enemigo a los ojos. Esto no es motivo de arrepentimiento. Ninguno de vosotros vivirá para ver nuestra victoria definitiva. Pero cada vida que gastemos nos hace más fuertes.
Todos los sacrificios cuentan. Nuestras vidas no valen más que para lo que el emperador decida que valen. En el inmenso y oscuro universo de Warhammer 40.000, donde la guerra es la única constancia, los Corps de la Muerte de Krieg se han erigido como una representación pura del sacrificio y la devoción absoluta al emperador de la humanidad. Forjados en las cenizas de su propio mundo devastado, los soldados de Krieg han demostrado que no hay precio demasiado alto, ni batalla demasiado cruel, si ello significa preservar la luz tildante del Imperio en medio de la oscuridad. Con su estoicismo inquebrantable, estos soldados han librado guerras de desgaste en los campos más infernales, enfrentándose a enemigos que desafían no solo la vida, sino la misma realidad. Desde las interminables trincheras de Barks hasta los sangrientos campos de Yangala y las desoladas colmenas de Jerón y Musteta, los Corps de la Muerte han dejado un rastro imborrable de valentía, lealtad y, sobre todo, sacrificio. Sin embargo, más allá de las estadísticas de bajas y las victorias estratégicas, los Corps de la Muerte son un recordatorio escalofriante de lo que significa la guerra en el 41º milenio. Su existencia es tanto una bendición como una maldición para el Imperio, un testamento de lo que se puede lograr con dedicación total, pero también una advertencia de los horrores necesarios para lograrlo. En cada soldado de Krieg se encuentra la esencia del credo imperial: el deber termina solo con la muerte. Esta implacable filosofía los convierte en héroes a ojos del Imperio y en mártires a los de sus propios compañeros. Al concluir esta exploración de los Corps de la Muerte de Krieg, queda claro que estos soldados no solo son una fuerza militar, son un símbolo de la resiliencia y la tenacidad humanas frente a la desesperación absoluta. En sus historias de sacrificio y tragedia encontramos lecciones de lealtad y determinación que resuenan mucho más allá de los campos de batalla del 41º milenio. Así, despedimos a los Corps de la Muerte de Krieg, con una mezcla de asombro y solemnidad, conscientes de que, mientras el Imperio enfrente las amenazas incesantes de un universo en guerra, siempre habrá una sombra con máscaras de respirador y capas grises dispuestas a marchar hacia el fin del mundo en nombre del emperador. En las trincheras, donde la vida es efímera y la muerte es casi segura, los Corps de la Muerte continuarán luchando, manteniendo viva la esperanza de la humanidad. Que el emperador proteja.